La batalla de Le Mans por Ernest Alfred Vizetelly. Fragmento del libro Mis días de aventura. La caída de Francia 1870 a 1871. El general francés Antoine Chanzy se retiró a la ciudad de Le Mans para reorganizar y reforzar su ejército allí. Mientras tanto se desarrollaron diversas operaciones en otras partes de Francia. Tras la ocupación prusiana de la ciudad de Amiens, el mariscal prusiano Helmut von Moltke ordenó al mariscal Edwin Freyer von Manteuffel avanzar sobre la ciudad de Rouen. Edwin Freyer von Manteuffel tomó la ciudad de Rouen y envió posteriormente una columna a la ciudad de Dieppe. Como resultado de estas acciones, el 9 de diciembre de 1870 los prusianos alcanzaron la costa por primera vez. Desde el 3 de diciembre de 1870 el general francés Louis Faidherbe había asumido el mando del ejército del norte en la ciudad de Lille. Louis Faidherbe era un general notablemente hábil, y en ese momento solo tenía 52 años. Sin embargo, Louis Faidherbe había pasado 11 años en Senegal organizando y desarrollando esa colonia. La salud de Louis Faidherbe se había deteriorado por el clima tropical de África Occidental. Sin embargo, Louis Faidherbe demostró no poca energía, y nunca desesperó por escasas que fueran las fuerzas a su mando y por limitada que fuera su posición. Tan pronto como reorganizó el ejército a su cargo, Louis Faidherbe se dirigió hacia la ciudad de Amiens. El 23 y 24 de diciembre de 1870 se libró una batalla en las cercanías de la ciudad de Pont-Noyelles. El general francés Louis Faidherbe obtuvo cierta ventaja, pero su éxito fue escaso y sus pérdidas fueron mucho mayores que las de los prusianos. Louis Faidherbe perdió a 2.300 hombres sin contar a muchos desertores, mientras que las pérdidas del enemigo no superaron los 1.000. Pese a la derrota francesa, el ministro del Interior francés Léon Gambetta telegrafió a los prefectos anunciando una gran victoria. Recuerdo que cuando se publicó un aviso al respecto en el ayuntamiento de Saint-Servan, todos los presentes se llenaron de júbilo. La mayoría de nuestras noticias de guerra, o al menos la información más temprana sobre cualquier enfrentamiento importante, nos llegaba de la forma que he indicado. Los ciudadanos se reunían constantemente frente a las prefecturas, subprefecturas y ayuntamientos para leer las noticias del día. A veces las noticias eran completamente falsas. Otras veces algún pequeño éxito de las armas francesas se magnificaba hasta convertirse en una victoria. Un enfrentamiento insignificante se convertía en una batalla campal. Las noticias en los periódicos franceses solían llegar con retraso y a menudo eran poco fiables, aunque de vez en cuando se publicaban telegramas desde la ciudad de Londres con información lo más cercana a la verdad que los numerosos corresponsales de guerra ingleses de ambos bandos podían averiguar. Después de la guerra, tanto franceses como prusianos me admitieron que de toda la información periodística de la época nada se acercaba en precisión a la proporcionada por los corresponsales británicos. Estoy convencido por todo lo que oí en las ciudades de París, Berlín, Viena y otros lugares durante los 2 o 3 años posteriores a la guerra de que la reputación de la prensa británica mejoró considerablemente en el continente gracias a las noticias que difundió durante la guerra franco-prusiana. En los años siguientes oí a muchos extranjeros preguntar, ¿qué dicen los periódicos londinenses? O comentar, si lo dice un periódico inglés debe ser cierto. No pretendo presumir demasiado de la profesión a la que pertenecí durante tantos años, pero lo que he mencionado aquí es estrictamente cierto. Ahora que mis días de viaje han terminado, me alegraría saber que los extranjeros aún tienen a la prensa británica en la misma alta estima. Pero volviendo a mi relato, mientras los acontecimientos que he mencionado ocurrían en Normandía y el norte de Francia, el ministro del Interior francés Léon Gambetta intentaba en vano persuadir al general francés Charles Denis Bourbaki para que avanzara hacia la ciudad de Montargis. Léon Gambetta también deseaba reforzar al italiano Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi se había unido a los franceses como voluntario. Pero la enemistad de muchos oficiales franceses hacia el libertador italiano Giuseppe Garibaldi era tan grande que no quisieron servir con él. El general prusiano Auguste von Berda cubría en ese momento el asedio de la ciudad de Belfort y vigilaba la ciudad de Langres. El 18 de diciembre de 1870 se produjo un combate en la ciudad de Neuilly entre algunas de las fuerzas del general prusiano Auguste von Berda y las dirigidas por el comandante francés Camille Cremer. El comandante francés Camille Cremer se alzó con la victoria, pero posteriormente se retiró hacia la ciudad de Beaune. Sin embargo, los franceses pudieron reocupar la ciudad de Dijon. El 21 de diciembre de 1870 se realizó otra salida desde París, esta vez hacia el norte en dirección a las ciudades de Le Bourget y Ville-Evrard. El general francés Auguste Alexandre Ducrot estaba de nuevo al mando del ejército francés y se reunieron 200.000 hombres. Pero solo 5.000 entraron en acción.
Hubo muchísimas deserciones y no menos de 6 oficiales de una sola brigada fueron sometidos a consejo de guerra y castigados por falta de coraje. El asunto parece haber sido planeado para apaciguar a los elementos más imprudentes de París que exigían constantemente una salida torrencial del ejército para enfrentar a los prusianos. En este caso, sin embargo, solo hubo ruido y pocas nueces. Lo cierto es que desde la batalla de Champigny tanto el primer ministro de Francia Louis-Jules Trochu como el general francés Auguste-Alexandre Ducrot habían perdido la confianza. El 2 y 3 de enero de 1871 los franceses al mando del general Louis Faidherbe y los prusianos al mando del general Auguste Karl von Goeben libraron una batalla en la ciudad de Bapaume. Los franceses eran con diferencia la fuerza más numerosa con una proporción de 3-1. Al general Louis Faidherbe se le atribuye la victoria. Pero una vez más fue una batalla estéril, pues aunque los prusianos se replegaron, los franceses se vieron igualmente obligados a hacer lo mismo. Aproximadamente una semana antes, el 16º Cuerpo de Ejército francés había sido trasladado de la ciudad de Vierzon para unirse al Ejército del Este. El general francés Charles Denis Bourbaki había hecho poco o nada en el río Loira con el 16º Cuerpo de Ejército francés. El transporte de las tropas resultó muy difícil, y se produjeron grandes desórdenes y de nuevo numerosas deserciones. Sin embargo, el 9 de enero de 1817 el general francés Charles Denis Bourbaki luchó contra el general prusiano Auguste von Berda en la ciudad de Villers-Excel en las cercanías de las ciudades de Vesoul, Montbéliard y Belfort. En este enfrentamiento parece que hubo errores graves por parte de ambos bandos y aunque el general francés Charles Denis Bourbaki reivindicó el éxito, sus pérdidas fueron numéricamente el doble de las de los prusianos. Mientras tanto, el general francés Antoine Chanzy en Le Mans instaba al ministro del Interior francés Léon Gambetta y el ministro de Guerra Charles de Freycinet a elaborar diversos planes. En primer lugar, el general francés Antoine Chanzy deseaba reclutar y reforzar sus fuerzas tan duramente puestas a prueba por la difícil retirada. Para tener tiempo de hacerlo, el general francés Antoine Chanzy deseaba que el general francés Charles Denis Bourbaki ejecutara una poderosa maniobra de distracción marchando hacia la ciudad de Troyes. Pero el ministro del Interior francés Léon Gambetta y el ministro de Guerra Charles de Freycinet habían decidido otra cosa. El avance del general francés Charles Denis Bourbaki debía dirigirse hacia la región de los Vosgos, tras lo cual debía virar hacia el oeste y marchar sobre París con 150.000 hombres. El general francés Antoine Chanzy fue informado de esta decisión alrededor del 5 de enero de 1871, y el 6 de enero hizo un último intento por modificar el plan del gobierno para que la marcha de general francés Charles Denis Bourbaki se dirigiera a un punto más cercano a París. En respuesta se le informó al general francés Antoine Chanzy que era demasiado tarde para modificar los planes. En cuanto a sus propias operaciones, la idea del general francés Antoine Chanzy era marchar hacia la ciudad de París cuando sus fuerzas estuvieran reorganizadas. Sus bases serían el río Sarthe, la ciudad de Le Mans y la línea férrea que discurría hacia el norte hasta la ciudad de Alençon. Desde allí el general francés Antoine Chanzy se proponía avanzar hasta algún punto del río Eure entre las ciudades de Dreux y Chartres para luego dirigirse a París por la ruta que las circunstancias permitieran. El general francés Antoine Chanzy tenía 130.000 hombres cerca de la ciudad de Le Mans, y se proponía llevar a 120.000 hombres con 350 piezas de campaña o ametralladoras. El general francés Antoine Chanzy calculaba que podría necesitar una semana o, para ser más precisos, 8 días para transportar esta fuerza de Le Mans a Chartres, considerando los combates en el camino. Además, para facilitar sus movimientos, el general francés Antoine Chanzy deseaba que el general francés Louis Faidherbe así como el general francés Charles Denis Bourbaki asumieran la ofensiva con vigor en cuanto estuviera listo. La ejecución del plan se vio frustrada, sin embargo, en parte por los movimientos que el gobierno francés ordenó al general francés Charles Denis Bourbaki ejecutar. El plan en parte se vio también frustrado por lo que puede llamarse el repentino despertar del príncipe prusiano Friedrich Karl. El príncipe prusiano Friedrich Karl se sintió más aprensivo con respecto a los movimientos del general francés Charles Denis Bourbaki. El príncipe prusiano Friedrich Karl hasta entonces en cierta medida había descuidado las acciones del general francés Antoine Chanzy. El 22 de diciembre de 1870 el capitán de Raoul Le Mouton de Boisdeffre llegó a Le Mans tras salir de París en un globo. El capitán de Raoul Le Mouton de Boisdeffre entregó al general francés Antoine Chanzy ciertos mensajes que el primer ministro francés Louis-Jules Trochu le había confiado. No trajo nada por escrito, ya que lo que tenía que comunicar se consideraba demasiado importante para plasmarlo en papel.
Sin embargo, tanto mi padre como yo podríamos haber compartido prácticamente la misma información que no era más que un secreto por todo mundo conocido. El mensaje se refería a la fecha en que la caída de París sería inevitable. Mi padre y yo habíamos dicho repetidamente en Versalles y en otros lugares que el suministro de víveres de la capital duraría hasta finales de enero y que la ciudad de París debía rendirse. Información auténtica al respecto se encontraba disponible en la misma ciudad de París antes de que saliéramos de París en noviembre. Por supuesto, el mensaje del primer ministro francés Louis-Jules Trochu, el general francés Antoine Chancy, era oficial y tenía mayor peso que las afirmaciones de los periodistas. Se establecía que sería necesario negociar una capitulación el 20 de enero de 1871 para dar tiempo a reabastecer a los 2 millones de habitantes de la ciudad. Casualmente, la resistencia se prolongó una semana más o menos. Sin embargo, la información del capitán francés Raoul Le Mouton de Boisdeffre fue lo suficientemente explícita como para demostrarle al general francés Antoine Chancy que no había que perder tiempo si se quería salvar la ciudad de París. El 18 de diciembre de 1870 parte de la caballería prusiana se presentó en la ciudad de Saint-Calais, a solo unas 30 millas al noreste de la ciudad de Le Mans, pero pronto se retiró. Los prusianos no avanzaron en esa dirección durante varios días. El general francés Antoine Chancy formó dos columnas móviles, una división al mando del general francés Alphonse Jouffroy y otra un cuerpo de 4.000 hombres al mando del general ruso con el fin de inquietar al enemigo y mantenerlo a distancia. Estas tropas, en particular las del general francés Alphonse Jouffroy, tuvieron varios enfrentamientos pequeños pero no por ello menos importantes con los prusianos. El príncipe prusiano Friedrich Karl de hecho comprendió que las operaciones del general francés Alphonse Jouffroy estaban diseñadas para garantizar la seguridad del ejército principal del general francés Antoine Chancy mientras se reclutaba y reorganizaba. El príncipe prusiano Friedrich Karl decidió marchar sobre la ciudad de Le Mans y atacar al general francés Antoine Chancy antes de que éste lograra su objetivo. El día de Navidad, una fuerza de caballería, artillería e infantería prusianas atacó la ciudad de Saint-Calais. Los prusianos recaudaron 17.000 francos, saquearon varias casas y maltrataron a varios vecinos de la ciudad. Los habitantes de la ciudad de Saint-Calais se atrevieron a protestar señalando que tras varios pequeños enfrentamientos en las inmediaciones varios prusianos heridos habían sido trasladados a la ciudad y atendidos allí. En respuesta, el comandante prusiano los llamó cobardes y les arrojó 2.000 francos de su reciente leva para pagarles, según dijo, sus supuestos servicios. El asunto fue informado al general francés Antoine Chancy, quien a continuación escribió una carta indignada al general prusiano al mando en la ciudad de Vendôme. La llevó allí un tal Bessian. Bessian era un ingeniero civil adscrito al Estado Mayor del general francés Antoine Chancy. Bessian regresó con la siguiente respuesta. Recibí una carta del general Chancy. Un general prusiano, al no saber escribir una carta así, no podría responder por escrito. Quizás fue una lástima que el general francés Antoine Chancy escribiera su carta de protesta. Los generales franceses eran demasiado dados a expresar sus sentimientos por escrito desafiando esa guerra. Se necesitaban hechos, no palabras. Mientras tanto, el ejército francés se reclutaba lentamente. El 13 de diciembre de 1870 el ministro del Interior francés Léon Gambetta había emitido un decreto que autorizaba el alojamiento de los hombres durante la campaña de invierno. Sin embargo, cuando las tropas del general francés Auguste Gouchiard regresaron a la ciudad de Ivry-le-Bec, se les ordenó dormir bajo lonas como muchas otras divisiones del ejército. Fue un grave error. Ese invierno fue uno de los más fríos del siglo XIX. Con aquel clima severo, los sufrimientos de los hombres eran enormes. Los soldados necesitaban también muchas cosas: zapatos nuevos, ropa de cama, abrigos y otras prendas. El gobierno francés se demoraba mucho en atender las necesidades más urgentes de los soldados. Por lo tanto, no era de extrañar el número de deserciones. El comandante en jefe hizo todo lo posible por asegurar la disciplina entre sus desanimadas tropas. Varios hombres fueron fusilados como ejemplo. Cuando poco antes de la batalla de Le Mans el 21º Cuerpo de Ejército cruzó el río Wisne para tomar posiciones cerca de la ciudad de Montfort, varios oficiales fueron severamente castigados por viajar en ambulancias y carros de equipaje en lugar de marchar con sus hombres. La ciudad de Le Mans no es fácil de defender del avance enemigo desde el este, noreste y sureste. Una defensa a corta distancia es imposible debido a las características del terreno. En la época en que escribo, la ciudad contaba con unos 37.000 habitantes. La ciudad de Le Mans es muy antigua. La ciudad de Le Mans ya existía en la época romana.
La ciudad de Le Mans se convirtió en la capital de Maine. El rey inglés Guillermo el Conquistador tomó la ciudad de Le Mans. Pero el conde Elías de Maine se la arrebató a Roberto de Normandía. Roberto de Normandía era el hijo del rey inglés Guillermo el Conquistador. Posteriormente el conde Godofredo de Anjou fue enterrado en la ciudad de Le Mans. En la ciudad de Le Mans nació el hijo de Godofredo de Anjou. El hijo de Godofredo de Anjou sería posteriormente el rey de Inglaterra Enrique II. Enrique II fundaría la familia real de los Plantagenet, quienes gobernarían Inglaterra por varios siglos. Años después el rey francés Felipe II le arrebató la ciudad de Le Mans al rey inglés Ricardo Corazón de León. El rey francés Felipe II le asignó la ciudad de Le Mans a la viuda de Ricardo, la reina Berenguela de Navarra. Se dice erróneamente que una casa de la ciudad fue la residencia de la reina Berenguela de Navarra. Pero sin duda la reina Berenguela de Navarra fundó la abadía de Epau cerca de Ybre-le-Bèque. Y en esa abadía la reina Berenguela de Navarra fue enterrada allí. Fue en Le Mans donde nació el rey Juan de Francia, quien se rindió al príncipe negro en Poitiers. En el bosque vecino el nieto de Juan, Carlos VI, dio sus primeros síntomas de locura. 5 veces durante las guerras anglo-francesas de la época de Enrique V y Enrique VI la ciudad de Le Mans fue sitiada por uno u otro bando. La ciudad de Le Mans volvió a sufrir durante las guerras hugonotes y de nuevo durante la Revolución Francesa cuando los vendeanos la tomaron, pero fueron expulsados por el general francés François Séverin Marceau. Unos 5.000 vendeanos fueron acribillados a bayonetazos en la plaza de Éperon. Los vendeanos eran originarios de la región de la Vendée y organizaron una rebelión en contra de la Revolución Francesa. La ciudad de Le Mans es rica en asociaciones con la historia de Inglaterra y Francia. A pesar de su accesibilidad, ya que allí confluyen líneas ferroviarias provenientes de 5 direcciones diferentes, es poco visitada por los turistas ingleses. La gloria de Le Mans reside en su catedral. La Catedral de Le Mans, curiosamente, es olvidada por los numerosos escritores ingleses que publican libros sobre las catedrales de Francia. En la Catedral de Le Mans se ejemplifican los estilos arquitectónicos de 5 siglos sucesivos. Como escribió Prosper Mérimée, al pasar de una parte del edificio a otra es como pasar de una religión a otra. Pero la característica más destacada de la Catedral de Le Mans son sus vitrales. Los vitrales de la Catedral de Le Mans, que incluyen algunos de los vitrales más antiguos del mundo. Hace muchos años, cuando la Catedral de Le Mans se encontraba en mejor estado que ahora, el arqueólogo Eugène Hucher nos regaló reproducciones de ella en un raro libro. En la Catedral de Le Mans también se encuentra la tumba de la reina Berenguela de Navarra. En la Catedral de Le Mans también se encontraba la tumba de Godofredo Plantagenet, el abuelo de su esposo. Pero la tumba de Godofredo Plantagenet fue destruida por los hugonotes. Ahora deben ir al museo para ver todo lo que queda de la tumba de Godofredo Plantagenet. En el museo se puede ver la invaluable placa de esmalte que lo coronaba y que representa a Godofredo Plantagenet empuñando su espada y su escudo azul. El escudo tiene una cruz y leones rampantes. Mucho se ha escrito sobre este escudo durante las disputas entre heraldistas. A juzgar por los planos recientes de la ciudad de Le Mans, se han producido muchos cambios desde la guerra franco-prusiana. Varias calles nuevas, anchas y rectas han sustituido algunas de las antiguas y pintorescas y sinuosas. El puente de Napoleón parece haberse convertido ahora en el puente Gambetta y la Plaza de la Orden de los Mínimos se llama Plaza de la República. También observo la calle Thiers, que no existía cuando Le Mans me resultaba familiar como una ciudad del viejo mundo. En esta narración, por supuesto, debo considerarla como era la ciudad de Le Mans entonces, no como es ahora. El río Sarthe, que fluye de norte a sur, aún divide la ciudad en 2 secciones desiguales. En la sección mayor de la ciudad se alza la catedral y se encuentra en la margen izquierda del río. En la época en que escribo, el río Sarthe estaba atravesado por 3 puentes de piedra, un puente colgante y un viaducto ferroviario de granito y mármol de unos 170 metros de longitud. El avance prusiano debía provenir del este y del sur. Al este se encuentran una serie de alturas bajo las cuales fluyen las aguas del río Wisne. Las vistas abarcan una extensión de altitud variable con frecuentes colinas escarpadas y profundos valles. Hay numerosos cursos de agua. El río Wisne alimenta al río Sarthe. El río Wisne se nutre a su vez de varios pequeños afluentes. Las tierras más bajas en la época que me refiero eran generalmente praderas intersectadas aquí y allá con hileras de álamos. Las tierras más altas se dedicaban al cultivo. Cada pequeño campo de cultivo estaba delimitado por zanjas, terraplenes y setos espesos. El punto más elevado de las alturas orientales se encuentra en la ciudad de Ybre-le-Bèque.
En Ibre-l'Évêque hay un castillo renacentista donde residió Enrique de Navarra cuando sometió a la ciudad de Le Mans. Al norte de la ciudad de Ibre-l'Évêque en dirección a Savigné se extiende la alta meseta de Sarge que al oeste desciende hacia el río Sarthe y constituye una de las defensas naturales más importantes de la ciudad de Le Mans. Al este desde Ibre se divisa primero el río Wisne atravesado en varios puntos vecinos por 4 puentes. Gran parte de la pradera del valle del río Wisne está cortada por pequeños canales de riego, lo que dificulta aún más el paso de una fuerza atacante. En segundo lugar se ve una larga meseta llamada Aubours cuya posesión facilita necesariamente las operaciones del enemigo. Siguiendo el trazado de la vía férrea procedente de París se observan varios pinares plantados sobre antiguos brezales. Siguiendo mirando hacia el este se encuentra el pueblo de Champagne cuyas laderas están sembradas de vides mientras que la llanura es tierra cultivable salpicada de grupos de castaños. Al noreste del pueblo de Champagne se encuentra la ciudad de Montfort donde el general francés Antoine Chanzy apostó inicialmente el grueso del 21º Cuerpo de Ejército al mando del general francés Benjamin Jaurès. Esta posición era la más oriental de sus fuerzas al comenzar el avance prusiano. La derecha del 21º Cuerpo se asentaba en el río Wisne. Su extremo izquierdo se extendía hacia el norte hacia el río Sarthe. Una división del 17º Cuerpo al mando del general de Colomb custodiaba las vías férreas de Alençon al norte y Conly al noroeste. Los prusianos, era obvio, tendrían una difícil tarea por delante en la vertiente oriental de Le Mans. Los prusianos se enfrentaban al río Wisne, las alturas de Ibre y las mesetas de Sarge y Aubours. Los prusianos tenían que mantenerse mayormente en las carreteras principales. Por muy mal que estuvieran en esa época, las carreteras principales no eran nada comparado con el estado de los numerosos caminos estrechos y a menudo profundos cuyos altos terraplenes y setos ofrecían oportunidades para emboscadas. Sin embargo, el acceso a la ciudad de Le Mans es más fácil por el sureste y el sur. Aquí hay numerosos pinares. Pero en dirección a Le Mans tras pasar los pueblos de Parigne-l'Évêque y Mulsanne el terreno es generalmente mucho menos accidentado que por el este. Hay no obstante ciertas posiciones favorables para la defensa. Hay un terreno elevado en Change a medio camino entre la carretera de Saint-Calais a Le Mans vía Ibre y la carretera de Grand-Luce a Le Mans vía Parigne. Además, a lo largo de 8 millas se extiende un camino llamado Chemin des Boeufs. El camino era adecuado para fines defensivos con terreno elevado en al menos 2 puntos, Le Tertre Rouge al sureste de Le Mans y la Tuileries al sur de la ciudad. La línea del camino Chemin des Boeufs y la posición de Change fueron confiadas inicialmente por el general francés Antoine Chanzy al 16º Cuerpo cuyo comandante era el general francés Bernard Jauregui Berry. El general francés Bernard Jauregui Berry tenía su cuartel general en el suburbio meridional de la ciudad de Pontlieue. La ciudad de Pontlieue era un punto importante que permitía acceso directo a Le Mans mediante un puente de piedra sobre el río Wisne. Cuando regresé a Le Mans desde Saint-Servan a principios de enero, las fuerzas del general francés Antoine Chanzy sumaban en total unos 130.000 hombres. Pero una gran parte de ellos estaban dispersos en diferentes direcciones formando columnas destacadas al mando de los generales Barry, Courten, Rousseau y Alphonse Jouffroy. Las tropas de los 2 primeros oficiales habían sido reclutadas del 16º Cuerpo que estaba bajo el mando del general francés Bernard Jauregui Berry. Las tropas del general Rousseau eran en realidad la primera división del 21º Cuerpo bajo el mando del general francés Benjamin Jaurès. Y las tropas del general francés Alphonse Jouffroy de Jouffroy pertenecían al 17º comandado por el general de Colomb. El 16º y el 17º comprendían 3 divisiones cada uno. El 21º estaba integrado por 4 divisiones. El cuerpo prusiano generalmente constaba de solo 2 divisiones con fuerzas de caballería mucho más numerosas que las que disponía el general francés Antoine Chanzy. Es curioso que entre las tropas prusianas que se opusieron a las fuerzas de este último en esta etapa de la guerra hubiera una división comandada por el general prusiano Eno von Colomb. Ambos oficiales procedían de la misma y antigua familia francesa. Pero el general prusiano Eno von Colomb provenía de una rama hugonote que había abandonado Francia cuando se revocó el Edicto de Nantes. Los otros principales ayudantes del general francés Antoine Chanzy en Le Mans fueron el general francés Benjamin Jaurès y el general francés Bernard Jauregui Berry. El general francés Bernard Jauregui Berry era quizás el más capaz de todos los comandantes después del general en jefe Antoine Chanzy. El general francés Bernard Jauregui Berry era de origen vasco y había nacido en el año 1815.
El general francés Bernard Jauregui Berry se había distinguido como oficial naval en las expediciones de Crimea, China y Cochinchina. Al incorporarse el general francés Bernard Jauregui Berry al ejército bajo la defensa nacional, contribuyó decisivamente a la victoria de general francés Louis Daurelle de Paladines en la batalla de Colmiers. El general francés Bernard Jauregui Berry se hizo conocido entre las fuerzas del Loira como el hombre que siempre era el primero en atacar y el último en retirarse. El general francés Bernard Jauregui Berry aparentaba algo más de edad de la que atribuían sus años, ya que era muy calvo con apenas una franja de pelo blanco alrededor del cráneo. El general francés Bernard Jauregui Berry llevaba el labio superior y la barbilla afeitados, pero lucía unas patillas blancas. El general francés Bernard Jauregui Berry era delgado, bastante alto y poseía una gran fuerza nerviosa y energía. El general francés Bernard Jauregui Berry en años posteriores se convirtió en ministro de Marina en los gabinetes de los gobiernos de William Waddington, Charles de Freycinet y Charles Duclerc. Tras referirme a los principales subordinados del general francés Antoine Chancy, conviene hacer una breve reseña sobre él. El general francés Antoine Chancy era hijo de un oficial del Primer Imperio. Nació en la ciudad de Nouart, en la región del Argonne. Por su conocimiento personal de esa región, es seguro que sus servicios habrían sido valiosos durante la desastrosa marcha sobre la ciudad de Sedan. Como bien señaló el escritor francés Emilio Zola en su libro La debacle, los comandantes franceses desconocían por completo la naturaleza y las posibilidades del país por el que avanzaban. El general francés Antoine Chancy, como muchos otros que figuraban en las fuerzas del Loira, había comenzado su vida en la Marina alistándose en ese servicio a los 16 años. Pero tras una breve experiencia en el mar, general francés Antoine Chancy ingresó en la Escuela Militar de Saint-Cyr, donde se graduó como subteniente en el año 1843 a los 21 años. El entonces teniente Antoine Chancy fue asignado a un regimiento de zuavos y enviado a Argelia. Sin embargo, el entonces teniente Antoine Chancy sirvió en la campaña italiana del año 1859, ascendiendo a teniente coronel de un regimiento de línea. Con el cargo de teniente coronel, Antoine Chancy participó en la expedición a Siria del año 1860. Posteriormente, Antoine Chancy formó parte de las fuerzas francesas que guarnecían Roma, y obtuvo el grado de coronel en el año 1864. Posteriormente, Antoine Chancy regresó a Argelia, y en el año 1868 fue ascendido a general de brigada. Al comienzo de la guerra franco-prusiana, Antoine Chancy solicitó el servicio activo, pero las autoridades imperiales se negaron a emplearlo en Francia. A pesar de los vínculos de su familia con el Primer Imperio, al general Antoine Chancy se le consideraba orleanista. Se le consideraba un partidario de que algún miembro de la Casa de Orleans ocupara el trono de Francia. En la corte del emperador Napoleón III no se deseaba que ningún general orleanista tuviera la oportunidad de destacarse en la planeada marcha sobre Berlín. Sin embargo, el mariscal Patrice de MacMahon, como gobernador de Argelia, se había formado una alta opinión de los méritos de Antoine Chancy. Después de la derrota del ejército francés en la batalla de Sedan, el mariscal Patrice de MacMahon fue hecho prisionero de guerra por los prusianos. Pero el mariscal Patrice de MacMahon encontró la manera de aconsejar a la defensa nacional que recurriera a los servicios de Antoine Chancy. Esta patriótica intervención le valió a Antoine Chancy un nombramiento al frente del 16º Cuerpo de Ejército, y posteriormente el mando del 2º Ejército de Loira. Cuando yo vi por primera vez al general francés Antoine Chancy a finales de 1870, él tenía 58 años. El general francés Antoine Chancy era corpulento, y más alto que la mayoría de los oficiales franceses. Su cabello rubio y su bigote rubio se habían vuelto grises. Sus ojos azules seguían brillantes y había una expresión de serena resolución en su rostro apuesto, y bien formado, con su nariz aguileña y mandíbula enérgica. Así era físicamente el general francés Antoine Chancy, que el general prusiano Helmut von Moltke declaró posteriormente como el mejor que Francia opuso a los prusianos durante toda la guerra. Nunca vi al general francés Antoine Chancy excitado. Su aspecto contrastaba enormemente con muchos de los comandantes subordinados. El general francés Bernard Jauregui Berry a veces se dejaba llevar por su sangre vasca, y el general francés Auguste Gouchard se dejaba llevar por su sangre celta. Lo mismo le ocurría al general francés Benjamin Jaurès. El general francés Benjamin Jaurès había nacido en París, y tenía como su sobrino al líder socialista Jean-Léon Jaurès. Sangre del mediodía en las venas. El general francés Antoine Chancy, sin embargo, pertenecía a una raza norteña más tranquila, más serena y resuelta. El general francés Antoine Chancy tenía inclinaciones religiosas.
Recuerdo que además de los capellanes que acompañaban a los batallones bretones había un capellán jefe adscrito al Estado Mayor. Este era el abad de la ciudad de Beuvron. El abad era un miembro de una antigua familia noble del centro de Francia. El jefe del Estado Mayor era el general Achille Ernest Guillemot. El preboste general era el coronel Mora. Los principales ayudantes de campo eran los capitanes Marois y Raúl Le Mouton de Boisdeffre. Especialmente adscrito al servicio del cuartel general había una fuerza selecta bastante numerosa al mando del general Leonard Bourdillon. Las tropas del general Leonard Bourdillon comprendía un regimiento de gendarmes a caballo y uno de gendarmes a pie, 4 escuadrones de cazadores de África, artillería provista principalmente de cañones de montaña, una compañía aeronáutica al mando de los hermanos Tissandier y 3 escuadrones de caballería ligera argelina del tipo Spy, quienes con sus albornoces vaporosos y sus veloces caballitos árabes a menudo figuraban de forma destacada en la escolta del general francés Antoine Chancy. Un año o dos después de la guerra contraté como sirviente a uno de estos mismos hombres cuyo nombre era Saad. Saad demostró ser muy devoto y atento. Pero Saad había contraído los gérmenes de una enfermedad pulmonar durante aquel cruel invierno del año 1870. Al cabo de unos meses tuve que llevar a Saad al hospital militar de Val-de-Grâce en París, donde murió de una tuberculosis galopante. Las fuerzas prusianas que se oponían al general francés Antoine Chancy consistían en una parte del llamado arma de la Orden del Ejército bajo el mando del Gran Duque de Mecklemburgo y el segundo ejército bajo el mando del príncipe prusiano Friedrich Karl. El segundo ejército incluía los cuerpos de ejército tercero, noveno, décimo y décimo tercero. El segundo ejército prusiano también contaba con numerosos efectivos de caballería y casi 400 cañones. El príncipe prusiano Friedrich Karl constató que las fuerzas francesas estaban en parte extremadamente dispersas, por lo que decidió actuar antes de que pudieran concentrarse. Al principio los prusianos atacaron el pueblo de Nogent-le-Rotrou, donde estaba estacionada la columna de Rousseau. Los prusianos derrotaron a Rousseau y lo obligaron el 7 de enero de 1871 a replegarse a la ciudad de Connerre. La ciudad de Connerre está a 30 millas de la ciudad de Nogent, y a menos de 16 de la ciudad de Le Mans. Ese mismo día secciones de las fuerzas del general francés Alphonse Jouffroy fueron derrotadas en la ciudad de Épuisay y Poitiers, a medio camino entre las ciudades de Le Mans y Vendôme. Las tropas del general francés Alphonse Jouffroy también se vieron obligadas a retirarse. Los destacamentos franceses al mando de Jouffroy, Courten y Barry, estacionados a lo largo de la línea de Saint-Calais a Montoire, y de allí a Saint-Amand y Château-Renault, no eran lo suficientemente fuertes como para oponerse al avance prusiano. E incluso algunos corrían el riesgo de ver cortada su retirada. El general francés Antoine Chancy, consciente del peligro, envió al general francés Bernard Jauregui Berry la mañana del 8 de enero de 1871 para que tomara el mando de todas las tropas distribuidas de sur a sureste entre Château-du-Loir y Château-Renault para que las condujera a la ciudad de Le Mans. Pero el 10º cuerpo prusiano avanzaba en estas direcciones, y tras un enfrentamiento con las tropas del general Barry en Rouille aseguró posiciones en torno a la Chartre. Esto amenazó seriamente la retirada de la columna al mando del general francés Courten, que aún se encontraba en Saint-Amand, y además representó una amenaza adicional para el propio general Barry, ya que su división estaba distribuida en un frente de 14 millas cerca de Château-du-Loir. El general francés Bernard Jauregui Berry, sin embargo, instó al general Barry a continuar protegiendo el río Loira con la esperanza de que el general Courten pudiera retirarse hasta allí. Sin embargo, mientras se realizaban estos intentos defensivos al sur de la ciudad de Le Mans, los prusianos avanzaban por el noreste y el este. El príncipe prusiano Friedrich Karl ansiaba entrar en contacto con las fuerzas principales del general francés Antoine Chancy sin importar lo que pudiera ocurrir en el río Loira y en Saint-Amand. Al noreste el enemigo avanzó hacia la Ferté-Bernard. Al este, en Vans, una brigada de caballería prusiana hizo retroceder a los coraceros franceses y argelinos. El príncipe prusiano Friedrich Karl avanzó entonces hasta la ciudad de Saint-Calais, donde se preparó para una acción decisiva. Un cuerpo del ejército prusiano fue enviado por la línea del río Wisne. Otro cuerpo del ejército prusiano tenía órdenes de avanzar sobre la ciudad de Ardennay. Un tercer cuerpo del ejército prusiano tenía la orden de avanzar sobre la ciudad de Boulogne. El cuarto cuerpo del ejército prusiano debía marchar sobre Parigne-l'Évêque. Una brigada de infantería y una de caballería prusianas fueron destacadas para observar al aislado general francés Courten y mantenerlo a raya. Prácticamente todo el segundo ejército prusiano marchó contra las fuerzas principales del general francés Antoine Chancy.
El general francés Antoine Chanzy por su parte ordenó al general francés Benjamin Jaurès ocupar con firmeza las posiciones de Yvres, Aubours y Sarge. El general Colomb recibió instrucciones de enviar la división del general París hacia Ardenay. Con ello se redujo el mando actual del general Colomb a una sola división. En ambos bandos cada operación se vio acompañada de grandes dificultades debido al riguroso clima. Un deshielo momentáneo fue seguido por otra helada repentina de tal manera que los caminos quedaron cubiertos de una capa de hielo que los volvió extremadamente resbaladizos. El 9 de enero de 1871 se desató una violenta nevada que casi cegó a uno. Aún así las huestes rivales no desistieron ni una hora de sus respectivos esfuerzos. A veces al recordar aquellos días me pregunto si muchos de los que han leído sobre la retirada de Napoleón de Moscú comprenderán plenamente lo que eso significó. En medio de las tormentas de nieve del 9 de enero de 1871 una fuerza de caballería prusiana atacó el extremo izquierdo francés y lo obligó a retirarse hacia la línea de Alençon. La columna del general francés Rousseau al encontrarse en una posición peligrosa en la ciudad de Connerre envió a la división del general Collin del 21º Cuerpo para apoyarla en dirección a la ciudad de Montfort. El general francés Auguste Gougeard y sus bretones también avanzaron para apoyar al general Collin. Pero el 13º Cuerpo prusiano atacó al general Rousseau quien tras 2 combates fue expulsado de la ciudad de Connerre y obligado a retirarse hacia las ciudades de Montfort y Pont-de-Yenne al otro lado del río Wisne. El general Rousseau perdió entre muertos, heridos y desaparecidos a unos 800 de sus hombres. Los prusianos apenas perdieron un centenar de soldados en esa batalla. Simultáneamente el general francés Auguste Gougeard fue atacado, y se vio obligado a replegarse sobre Saint-Mars-la-Bruyère. Pero el evento principal del día fue la derrota de las fuerzas francesas en Ciudad de Ardenay por parte del tercer cuerpo del ejército prusiano. El ejército prusiano tenía superioridad numérica pero los franceses desmoralizados apenas ofrecieron resistencia de tal manera que los prusianos tomaron unos 1000 prisioneros. Lo peor sin embargo fue que al tomar la ciudad de Ardenay el enemigo abrió una brecha entre las fuerzas francesas dificultando su concentración. Mientras tanto 9º Cuerpo prusiano marchó hacia la ciudad de Bouloire. La ciudad de Bouloire fue capturada por los prusianos y se convirtió en el cuartel general del príncipe prusiano Friedrich Karl. El 10º Cuerpo del ejército prusiano sin embargo aún no había podido avanzar hacia Parigne-l'Évêque que según las órdenes del príncipe. El 10º Cuerpo del ejército prusiano había hecho retroceder al general Barry en los pueblos de Jupilles y Grand-Luce. La única ventaja que obtuvieron los franceses ese día fue que el general Curten logró retirarse de Château-Renault. Pero el general Curten logró retirarse en la noche del 10 cuando ya no podía ser de mucha o ninguna utilidad para el general francés Antoine Chanzy. En la ciudad de Château-du-Loir el general francés Bernard Jauregui Berry había logrado reunir unos pocos miles de hombres para reforzar las tropas que defendían a la ciudad de Le Mans. Durante 4 días se combatió en varios puntos desde el noreste hasta el sur de la ciudad de Le Mans con resultados desfavorables para los franceses. Es cierto que el general francés Antoine Chanzy se encontraba en ese momento crítico con mala salud. Según un relato que oí entonces el general francés Antoine Chanzy había sufrido un ataque de disentería. Según otro relato que oí el general francés Antoine Chanzy padecía una molestia de garganta combinada con fuertes dolores neurálgicos en la cabeza. Sin embargo no creo que la mala salud del general francés Antoine Chanzy afectara especialmente el resultado. El resultado de la batalla de Le Mans dependía en gran medida de la forma en que se ejecutaran los planes e instrucciones del general francés Antoine Chanzy. La estrategia adoptada por los prusianos en la batalla de Sedan y en las batallas alrededor de Metz había impresionado profundamente a los generales que comandaban los ejércitos franceses durante el segundo periodo de la guerra. Podría decirse que los generales franceses vivían con el temor constante de verse rodeados por el enemigo. Si hubo falta de concentración por parte del general francés Antoine Chanzy fue precisamente porque temía algún movimiento de giro por parte de los prusianos que pudiera tener como resultado rodearlo en la ciudad de Le Mans. Las instrucciones previas que el príncipe prusiano Friedrich Karl envió a sus subordinados parecen indicar que se proyectaba un cambio de rumbo. Pero tras el combate del 9 de enero de 1871 el príncipe prusiano Friedrich Karl desistió de rodear las fuerzas del general francés Antoine Chanzy y decidió lanzar un vigoroso ataque frontal antes de que pudieran ser reforzadas por las columnas que aún se encontraban en la periferia. En el combate del 9 de enero de 1871 el tercer cuerpo de ejército prusiano penetró en Cuña las líneas francesas.
Al tomar esta decisión es posible que el príncipe prusiano Friedrich Karl se viera influido por el resultado de los combates recientes que habían demostrado suficientemente la superioridad de las tropas prusianas como para demostrar que dadas las circunstancias un ataque frontal conllevaría mucho menos riesgo que si se hubiera encontrado con un adversario realmente enérgico. El capitán inglés Henry Montague Hossir actuaba entonces como corresponsal del periódico inglés The Times con el ejército del príncipe prusiano Friedrich Karl. El capitán inglés Henry Montague Hossir, al repasar posteriormente los combates, expresó su opinión de que el resultado de las operaciones del príncipe prusiano Friedrich Karl no estuvo en ningún momento en duda. Aún así, en todos los puntos excepto uno, los franceses presentaron una defensa bastante buena, como demostraré ahora. Nevó un poco más la mañana del 10 de enero de 1871 cuando comenzó realmente la batalla decisiva frente a la ciudad de Le Mans. Al anochecer del 9 de enero de 1871, el cuartel general francés seguía sin noticias de los generales Courten, Barry y Alphonse Jouffroy. Incluso las comunicaciones con el general francés Bernard Jauregui Berry eran intermitentes. Sin embargo, el general francés Antoine Chanzy había decidido presentar batalla y había enviado órdenes al general francés Bernard Jauregui Berry para que enviara al general Alphonse Jouffroy hacia Parigny-l'Évêque y al general Barry hacia Éconmoy. Pero las carreteras estaban en tan mal estado, y las tropas francesas habían sido tan duramente puestas a prueba, y estaban tan mal abastecidas que varias de las instrucciones del comandante en jefe no pudieron cumplirse. El general francés Alphonse Jouffroy al menos hizo lo que pudo, y tras una dura y agotadora marcha desde la ciudad de Grande-Luce, parte de su división llegó a el poblado de Parigny a tiempo para unirse a la acción que allí se libraba. Pero el resultado fue desastroso para los franceses. Una de sus brigadas perdió hasta 1.400 hombres y los prusianos tomaron en total unos 2.000 prisioneros franceses. Las tropas del general francés Alphonse Jouffroy se replegaron entonces a Pontlieue. Pontlieue era un suburbio sur de Le Mans. Las tropas del general francés Alphonse Jouffroy estaban en un estado lamentable y se aseguraron de interponer el río Wisne entre ellas y los prusianos. En la misma dirección, la desmoralizada división de París, ya derrotada en la ciudad de Ardena y el día anterior, fue expulsada de Change por el tercer cuerpo prusiano, que tomó no menos de 5.000 prisioneros. Los prusianos ya casi habían cortado las líneas este y sur francesas, amenazando toda comunicación directa entre el 21º y el 16º cuerpo francés. Sin embargo, los prusianos se encontraban en una posición peligrosa, ya que tenía ambos flancos expuestos al ataque, uno desde Yvres y Aubours y el otro desde Pontlieue, y el Chemin des Boeufs, cuya última línea estaba en manos del 16º cuerpo francés. Mientras tanto, los bretones del general francés Auguste Goujiart se habían enfrentado en la ciudad de Champaña con un encuentro bastante reñido en los campos y las laderas de los viñedos, seguido de un combate casa por casa en las calles del pueblo. Los franceses finalmente fueron repelidos. Pero poco después, al retirarse los prusianos de la ciudad de Champaña, los franceses reocuparon la plaza. El resultado del día fue que los prusianos no habían obtenido una gran ventaja aparte del éxito algo arriesgado del tercer cuerpo prusiano. El 13º cuerpo prusiano había avanzado poco. El 9º cuerpo prusiano no había entrado en acción. El 10º cuerpo prusiano aún no estaba más cerca de la ciudad de Grande-Luce. Del lado francés, el general francés Barry había llegado por fin a la ciudad de Mulsanne, cubriendo así la ruta directa hacia el sur a la ciudad de Le Mans. El general francés Bernard Jauregui Berry se encontraba más abajo en la ciudad de Éconmoy con unos 9.000 hombres de diversas armas y regimientos a quienes había logrado reunir. En cuanto a la división del general Courten, al no poder llegar a las inmediaciones de la ciudad de Le Mans a tiempo para el combate del día 11 de enero de 1871, recibió órdenes de marchar hacia la ciudad de La Suze, una ciudad localizada al suroeste de la ciudad de Le Mans. Durante el día 10 de enero de 1871, el general francés Antoine Chanzy se vio reforzado por la bienvenida llegada de varias piezas de campaña adicionales y una gran cantidad de caballos. El general francés Antoine Chanzy había dado órdenes de levantar el campamento de la ciudad de Conlie, pero en lugar de los 40 o 50.000 hombres que anteriormente se creía que el campamento podría proporcionar, solo consiguió unos 9.000 bretones movilizados, mal equipados, mal armados y prácticamente sin instrucción militar. Por otro lado, como ya he mencionado, el campamento ya había proporcionado la mayor parte de los hombres de la división del general francés Auguste Goujiart. Los bretones estaban divididos en 6 batallones, uno procedente de Saint-Malo y los demás de Rennes y Redon. Los bretones estaban al mando de un general llamado Lalande. Los bretones no resultaron ser un refuerzo.
Los bretones se convirtieron por el contrario en una fuente de debilidad y desastre, pues fue su comportamiento el que finalmente selló el destino del segundo ejército de Loira. Pero el general francés Antoine Chanzy, a pesar de sus dolencias, rebosaba energía y determinación. El general francés Antoine Chanzy sabía además que se estaban preparando dos nuevos cuerpos de ejército, el 19º y el 25º, para reforzarlo. El general francés Antoine Chanzy seguía decidido a presentar batalla y resistir otros 4 o 5 días. El general francés Antoine Chanzy esperaba obligar al príncipe prusiano Friedrich Karl a retirarse. El general francés Antoine Chanzy planeaba ya con su ejército reforzado marchar de nuevo hacia la ciudad de París. Curiosamente fue precisamente ese día crítico, el 10 de enero de 1871, cuando el ministro del Interior francés Léon Gambetta envió al primer ministro francés Louis-Jules Trochu un mensaje por medio de una paloma mensajera. En el mensaje, el ministro del Interior francés Léon Gambetta señaló que a más tardar el 20 de enero de 1871 tanto el general francés Antoine Chanzy como general francés Charles Denis Bourbaki avanzarían hacia la ciudad de París con más de 400.000 hombres entre ambos. Pero si bien el ánimo del general francés Antoine Chanzy no le decayó, el de sus hombres se encontraba en un estado lamentable. Sus comandantes subordinados le repitieron repetidamente esta situación. Sin embargo, había algo napoleónico en el carácter del general francés Antoine Chanzy. El general francés Antoine Chanzy no desistió de su plan, sino que dio instrucciones para que se llevara a cabo una defensa resuelta de las líneas el día 11 de enero de 1871, junto con un esfuerzo decidido por recuperar todas las posiciones perdidas. Al mismo tiempo, las declaraciones de los generales de división respecto a la baja moral de algunas tropas no fueron ignoradas, pues se emitió una orden muy significativa: que la caballería se desplegara en la retaguardia de la infantería siempre que fuera conveniente. La conclusión era obvia. 3 divisiones y las brigadas bretonas movilizadas de general francés Lalande debían mantener las líneas sudorientales desde la ciudad de Arnaje a lo largo del camino conocido como el Chemin des Boeufs. El general francés Lalande debía enlazar lo mejor posible con las divisiones de París y del general francés Auguste Augiard, encargadas de proteger la meseta de Aubours y las orillas del río Wisne. El resto del 21º Cuerpo debía defender el espacio entre los ríos Wisne y Sarthe. La fuerza fragmentaria del general Colomb, aparte de la división de París, debía cubrir la ciudad de Le Mans hacia el noreste. Los hombres del general Barry, a su llegada prevista, debían servir como reserva en los alrededores del poblado de Pontlieue. La mañana del 11 de enero de 1871 fue radiante. La nieve había dejado de caer, pero ya tenía varios centímetros de espesor. Para facilitar el paso de las tropas y en particular de los carros militares por la ciudad, el alcalde de la ciudad de Le Mans ordenó a los habitantes que retiraran la mayor cantidad posible de nieve. Pero naturalmente la nieve permaneció intacta en toda la campiña. Al general francés Antoine Chanzy se le había visto poco en los 2 días anteriores, pero esa mañana montó a caballo y cabalgó a lo largo de las líneas de batalla, desde la posición elevada conocida como Le Tertre Rouge hasta la posición igualmente elevada de Yvres. Yo vi allí al general francés Antoine Chanzy envuelto en una capa larga y suelta. La capucha cubría su kepis. Cerca de él estaba su pintoresca escolta de espais argelinos. Mientras conversaba con algunos oficiales, saqué un pequeño cuaderno de bocetos que llevaba e intenté dibujar el contorno del grupo. Un ayudante de campo que me vio y se acercó de inmediato a preguntar qué hacía. Yo tuve que mostrar el permiso que había obtenido del jefe de Estado Mayor. Todo estaba en orden y continué con mi trabajo. Pero unos minutos después el general francés Antoine Chanzy, tras dar sus órdenes, tomó las riendas de su caballo para marcharse. Al pasar lentamente junto a mí, el general francés Antoine Chanzy me dirigió una breve mirada penetrante y con una leve sonrisa comentó: «Lo revisaré en otra ocasión». El ayudante de campo le había explicado previamente cuál era mi propósito. Ese día el tercer cuerpo prusiano reanudó la ofensiva y expulsó al general francés Auguste Augiard de la ciudad de Champaña. Entonces el 9º cuerpo prusiano entró en acción y lanzó un ataque decidido sobre la meseta de Aubours. El 9º cuerpo prusiano el 10 de enero de 1871 había hecho poco o nada y por lo tanto estaba bastante fresco. Se produjo un combate bastante largo visible desde la ciudad de Yvres. Pero los prusianos eran demasiado fuertes para los hombres de París. Los franceses se dispersaron y avanzaron desbandados hacia el puente de Yvres en terrible confusión. La huida suele ser contagiosa y el general francés Auguste Augiard temió que sus hombres imitaran a sus camaradas.
Previamente el general francés Auguste Goujiard se había retirado de la ciudad de Champaña en bastante buen orden. El general francés Auguste Goujiard apuntó 2 cañones hacia los fugitivos deteniendo así su estampida. Tras establecerse en el extremo más alejado de la meseta, los prusianos avanzaron con mucha cautela buscando constantemente refugio tras los diversos setos. El general francés Auguste Goujiard reunió entonces una fuerza muy diversa que incluía infantería regular, móviles, movilizados y algunos voluntarios. Colocándose a la cabeza de estos hombres, hizo un vigoroso esfuerzo para atacar a los prusianos. Los franceses avanzaron casi a la carga mientras que los prusianos los esperaban tras los setos desde donde cayó una lluvia de plomo. El caballo del general francés Auguste Goujiard recibió un disparo. Un par de balas le atravesaron la casaca al general francés Auguste Goujiard y otra le derribó el kepis. Aún así el general francés Auguste Goujiard continuó liderando a sus hombres y ante la luz que disminuía rápidamente los prusianos después de repetidos encuentros fueron obligados a retroceder hasta el borde de la meseta. Eso me dijeron después. Yo en ese momento ya estaba de regreso a la ciudad de Le Mans a donde quería llegar antes de que anocheciera. Al volver de la ciudad temprano por la mañana había traído algunos comestibles en los bolsillos pero pronto se me acabaron. Me resultó imposible conseguir comida en la ciudad de Yvres aunque se podía conseguir un poco del vino local bastante mediocre. Así que tenía mucha hambre mientras desandaba mis pasos por la nieve hacia la pequeña posada en Le Mans donde había conseguido alojamiento. Era una caminata de unas 4 o 5 millas pero el frío me apremiaba y a pesar de la nieve hice el viaje bastante rápido de tal manera que poco más de una hora después estaba sentado en una habitación cálida frente a una sopa humeante respondiendo a todo tipo de preguntas sobre lo que había visto durante el día y en particular sobre si los franceses habían obtenido una victoria. Solo pude responder que los prusianos habían tomado Aubours pero que los combates continuaban ya que el general francés Auguste Goujiard había ido a recuperar la posición. De hecho, por el momento esa era toda mi información. El posadero parecía bastante sombrío y su hija algo inquieta. El posadero sacudiendo la cabeza exclamó, «No tenemos suerte». «Nada de suerte. No sé por qué pero ahí es. Y, ¿sabes? No me sorprendería ver a esos sucios prusianos en la ciudad de aquí a mañana». Por desgracia para Alemania y también para Francia los presentimientos del posadero se cumplieron. En ese preciso instante efectivamente estaba ocurriendo un gran desastre. El general francés Bernard Jauregui Berry había llegado al suburbio meridional de Pontlieue alrededor de las 9 de la mañana tras una marcha nocturna desde la ciudad de Écommoy. El general francés Bernard Jauregui Berry había dividido su fuerza de 9.000 hombres en 3 brigadas. Como no parecían aptos para la acción inmediata fueron reclutados en la reserva por lo que su llegada no fue de mucha ayuda ese día. Alrededor de las 11 tercer cuerpo prusiano procedente de la ciudad de Change atacó las líneas del general francés Alphonse Juffroi a lo largo de la parte más septentrional del camino llamado Chemin des Boeufs. Aunque los hombres del general francés Alphonse Juffroi lucharon bastante bien no pudieron impedir que sus enemigos tomaran la posición de Tertre Rouge. Aún así el enemigo no obtuvo ningún éxito decisivo en esta dirección. El 13º cuerpo prusiano que formaba el extremo derecho de las fuerzas atacantes tampoco obtuvo ningún resultado significativo. Pero el príncipe prusiano Friedrich Karl había enviado órdenes al general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz quien se encontraba en la ciudad de Grand-Luce. Una brigada de caballería mantenía la comunicación entre él y el tercer cuerpo de ejército. El general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz recibió órdenes para avanzar con el 10º cuerpo del ejército prusiano sobre la ciudad de Mulsanne. La ciudad de Mulsanne había sido evacuada ya por los franceses. Al llegar a Mulsanne el general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz recibió instrucciones de acudir en apoyo del tercer cuerpo del ejército prusiano que estaba combatiendo con las fuerzas del general francés Alphonse Juffroi. Los hombres del general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz estaban extremadamente fatigados. Sin embargo, la 20ª División de Infantería al mando del general prusiano Alexander von Kratz-Kostlau continuó hacia el camino de Chemin des Boeufs siguiendo la ruta directa desde la ciudad de Tours a la ciudad de Le Mans. Aquí había una posición elevada conocida como la Tuilerie o la Fábrica de Tejas. La fábrica de Texas había sido fortificada expresamente para impedir que los prusianos irrumpieran en la ciudad de Le Mans directamente desde el sur. Se habían construido fortificaciones para cañones, se habían cavado trincheras y los pinos tan abundantes en la vertiente sur de Le Mans se habían utilizado para otras obras de blindaje así como para refugios para la fuerza defensiva.
Desafortunadamente, en el momento del avance prusiano, esa fuerza defensiva estaba compuesta por los movilizados bretones. Los bretones estaban mal equipados, mal armados y casi sin entrenamiento. Entre los bretones había solo unos pocos soldados veteranos. Es cierto que cerca de estos hombres estaba estacionada una brigada de infantería del sexto cuerpo de ejército francés cuyo deber era apoyar y estabilizar a los bretones. Sin duda los bretones necesitaban ayuda ya que la gran mayoría nunca antes había entrado en combate. Además de la brigada de infantería había 2 baterías de artillería. Pero me temo que en su mayoría los artilleros eran poco más que reclutas. Se han exagerado las afirmaciones sobre la calidad de las armas de fuego con las que se proveía a los bretones. Muchas de las armas se encontraron posteriormente muy sucias, incluso oxidadas, pero esto fue resultado de una negligencia que sus oficiales deberían haber remediado. Es cierto, sin embargo, que estas armas eran en su mayoría meros cañones de percusión. Se ha dicho además que los hombres no tenían munición. Pero esa afirmación era ciertamente inexacta. Por otro lado, estos bretones sin duda pasaban mucho frío y mucha hambre ya que no se les sirvió ninguna ración hasta bien entrada la tarde poco antes de ser atacados. Al momento de ser atacados, de hecho, los bretones estaban preparando la comida que tanto habían esperado. La noche invernal se cernía sobre los bretones cuando el general prusiano Alexander von Kratz-Koschlau se encontró con su división ante la posición de la fábrica de Texas. El general prusiano Alexander von Kratz-Koschlau pudo ver que la posición estaba fortificada. Antes de intentar avanzar más, el general prusiano Alexander von Kratz-Koschlau disparó algunos proyectiles. Los bretones, presas del pánico, huyeron al instante. No intentaron defenderse. Hambrientos como estaban, los bretones abandonaron incluso sus ollas y sartenes y huyeron en dirección a la ciudad de Pontrieugue. En vano los oficiales de los bretones intentaron detener a los fugitivos. Los oficiales incluso golpeaban a los bretones para evitar su huida. El general Lalande y su estado mayor intentaron interceptarlos, pero nada pudo inducir a los bretones a detenerse. Los bretones arrojaron sus armas para correr más rápido. En la fábrica de Texas no se disparó ni un solo cañón contra los prusianos. Incluso la brigada de infantería se replegó sin intentar luchar. Todo esto ocurrió en un momento en que todos creían que la lucha del día había terminado. Pero el general francés Bernard Jauregui Berry apareció en escena y ordenó a uno de sus subordinados, el general Le Boudéo, que recuperara la posición perdida. El general francés Le Boudéo intentó hacerlo con 1000 hombres cansados que habían estado en combate durante el día y fracasó. Un segundo intento resultó igualmente inútil. Al parecer, no se hizo ningún esfuerzo para conseguir la ayuda del general Barry, quien se encontraba en la ciudad de Arnage con 5000 soldados de infantería y 2 brigadas de caballería. El general francés Barry podría haber caído en el flanco izquierdo del cuerpo prusiano. La fábrica de Texas se perdió, y con ella también la ciudad de Le Mans. Yo estaba tomando un café tranquilamente y leyendo los periódicos locales cuando me enteré de la desastrosa estampida de los bretones. Algunos hombres habían llegado al pueblo propagando el miedo a su paso. A pesar del cansancio, me dirigí enseguida a la avenida de Pontrieugue donde reinaba la agitación. Los gendarmes corrían de un lado a otro. Los gendarmes a menudo detenían a los bretones fugitivos y también recogían armas y casquillos que los bretones habían tirado en su huida. Eran tantas las armas y equipos abandonados que se recogían carretadas. De vez en cuando un mensajero galopaba hacia o desde el pueblo. Los civiles con los que uno se cruzaba mostraban una expresión de consternación. Era evidente de hecho para todos los que conocían la importancia de la posición de la fábrica de Texas que su captura por los prusianos ponía a la ciudad de Le Mans en peligro. Cuando fracasaron los 2 intentos de recuperar la fábrica de Texas, el general francés Bernard Jauregui Berry instó a la retirada inmediata. Esto se hizo más imperativo por otros acontecimientos de la noche y la madrugada. Animados por la captura de la fábrica de Texas, los prusianos hicieron nuevos esfuerzos en otras direcciones. El general francés Barry tuvo que abandonar la ciudad de Arnage. El general francés Alphonse Jouffroy perdió la mayoría de sus posiciones cerca del camino llamado Chemin des Boeufs y la meseta d'Aubours tuvo que ser evacuada nuevamente. A las 8 de la mañana del 12 de enero de 1871 el general francés Antoine Chanzy sugirió un nuevo intento de recuperar la fábrica de Texas. Este intento se vio impedido por la desmoralización de las tropas. El general francés Antoine Chanzy se vio obligado a aceptar a regañadientes las propuestas de retirada del general francés Bernard Jauregui Berry. Al mismo tiempo, el general francés Antoine Chanzy deseaba que la retirada se llevara a cabo lenta y metódicamente.
El general francés Antoine Chanzy informó al ministro del Interior francés Léon Gambetta de su intención de retirarse en dirección a las ciudades de Alençon y Mayenne. Esto implicaba adentrarse en Normandía. El ministro del Interior francés Léon Gambetta señaló que tal ruta dejaría a todo el territorio de Bretaña expuesto al enemigo y le permitiría descender sin oposición incluso hasta la desembocadura del río Loira. Por lo tanto, el general francés Antoine Chanzy recibió instrucciones de retirarse hacia la ciudad de Laval. Y así lo hizo. Pero como el general francés Antoine Chanzy ya había dado órdenes para la otra ruta, se produjo una gran confusión. Las nuevas órdenes no llegaron a los comandantes subordinados hasta la tarde del 12 de enero de 1871. Del 6 al 12 de enero de 1871 los franceses sufrieron 6.000 bajas entre muertos y heridos. Los prusianos tomaron 20.000 prisioneros y capturaron 17 cañones y una gran cantidad de material militar. Además había un número incalculable de unidades móviles y movilizadas desmanteladas. Si el príncipe prusiano Friedrich Karl hubiera sabido en ese momento la lamentable situación en la que se encontraba el ejército del general francés Antoine Chanzy, probablemente habría actuado con mayor vigor. Es cierto que sus propios hombres se encontraban en general muy fatigados tras 6 días de combate, y a menudo también en malas condiciones de ropa, botas y equipo. Incluso cuando llegó el armisticio yo vi a muchos soldados prusianos con zapatos suecos franceses. Estas situaciones no pueden durar para siempre, y había habido poca o ninguna oportunidad de renovar nada desde la Segunda Batalla de Orleans a principios de diciembre. Sin embargo, en los combates previos alemán las pérdidas prusianas en muertos y heridos fueron solo de 3.400, de los cuales 200 eran oficiales a quienes los franceses eliminaban tan a menudo como podían. En la mañana del 12 de enero de 1871 reinaba la confusión en la ciudad de Pontlieue. Cañones, carros, jinetes e infantería se congregaban allí bloqueando parcialmente el puente que conecta este suburbio con la ciudad de Le Mans. Una pequeña fuerza al mando del general de Roquebrune se esforzaba valientemente por contener a los prusianos en un tramo del camino de Chemin des Boeufs para cubrir la retirada. Se había formado un cordón de gendarmes en la estación de tren para evitar que los fugitivos la invadieran. Sin embargo, se permitió el acceso a cientos de heridos para que de ser posible pudieran huir en uno de los muchos trenes que se enviaban lo antes posible. Este servicio estaba a cargo de un oficial llamado Piquet, quien actuó con la mayor energía y perspicacia. De las 5 líneas ferroviarias que confluían en la ciudad de Le Mans, solo 2 estaban disponibles, la que iba a la ciudad de Rennes-Laval y la que iba a la ciudad de Angers. Según un informe elaborado por Piquet, poco después descubrí que logró enviar 25 trenes, algunos de ellos tirados por 2 y 3 locomotoras. Los trenes incluían unos 1.000 furgones. 558 furgones estaban cargados de provisiones, en parte para el socorro de París. 134 furgones estaban cargados con material de artillería y provisiones. 70 furgones estaban cargados de municiones. 150 furgones estaban vacíos. Se evacuaron también 176 vagones de pasajeros. Sin embargo, al tomar posesión de la estación de trenes de la ciudad de Le Mans, los prusianos aún encontraron allí unos 200 furgones y al menos una docena de locomotoras. El último tren partió de Le Mans a las 2 de la tarde y 45 minutos. Yo mismo huí de la ciudad de Le Mans poco después de las 2 de la tarde, cuando la estación ya estaba siendo bombardeada. Tras verse finalmente obligado el general de Roquebrune a retirarse de las inmediaciones del camino de Chemin des Boeufs, los prusianos avanzaron hacia la larga avenida de Pontlieue. Allí los prusianos se encontraron con la mayor parte del cuerpo de gendarmes. El cuerpo de gendarmes estaba adscrito al Estado Mayor del general francés Leonard Bourdillon. Los gendarmes contaban con 2 ametralladoras Gatling, y se comportaron con una valentía desesperada para retrasar la entrada de las tropas prusianas en la ciudad. Cerca de un centenar de gendarmes, incluyendo un par de oficiales, murieron durante esa valerosa defensa. Se intentó destruir el puente entre la ciudad de Le Mans y la ciudad de Pontlieue, pero resultó imposible. La destrucción del puente se había retrasado al máximo para facilitar la retirada francesa. Cuando los gendarmes se retiraron ya no quedaba tiempo suficiente para destruir el puente. Los primeros prusianos en entrar en la ciudad de Le Mans pertenecían a la 38ª Brigada de Infantería y aparte de una fuerza de caballería al mando del general prusiano Karl von Schmidt. Tras cruzar el puente de Pontlieue, los prusianos se dividieron en 3 columnas. Una de las columnas prusianas avanzó por la calle Rue du Quartier de Cavalleria en dirección a la Plaza de los Jacobinos y la Catedral.
La segunda columna también se dirigió hacia la zona alta de la ciudad, pero por la calle Rubas que conducía a la Plaza de los Comercios donde se encontraban los principales hoteles y cafés. Mientras tanto, la tercera columna giró a la izquierda y se dirigió a toda prisa hacia la estación de tren. Pero para su gran asombro, el avance prusiano fue frenado repetidamente. Aún quedaban varios soldados franceses en la ciudad de Le Mans, entre ellos guardias móviles, gendarmes, francotiradores y un grupo de fusileros de la marina. La columna prusiana que comenzó a ascender por la calle Rubas fue atacada repetidamente, tras lo cual su comandante detuvo a sus hombres y como castigo incendió 7 casas antes de intentar seguir adelante. Sin embargo, la resistencia se prolongó en varios puntos como en la Plaza de los Jacobinos y la Plaza de los Comercios. Cerca de esta última plaza había una callejuela llamada Rue Dumas. Ahí los franceses abatieron a una docena o 20 prusianos. Esta situación enfureció tanto al comandante prusiano que mandó traer un par de cañones, amenazó con barrer toda la ciudad con proyectiles. Mientras tanto, varios franceses que se habían quedado en Le Mans lograban escapar gradualmente. Muchos carros de artillería y del comisariado lograron escapar. Eugène Caillaux logró enviar fuera de la ciudad varios carros llenos de fusiles que algunas tropas francesas habían arrojado en su huida. Eugène Caillaux era el padre de Joseph Caillaux. Joseph Caillaux posteriormente fue primer ministro francés durante la segunda mitad de 1911 y también fue ministro de Finanzas. Sin embargo, la lucha callejera no podía prolongarse indefinidamente. Cesó cuando murieron un centenar de prusianos y un número mayor de franceses, tanto soldados como civiles. Los prusianos se vengaron saqueando las casas de la calle Dumas y varias de la Plaza de los Comercios. Los prusianos dejaron intacto el Hotel de France, ya que su comandante, el general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz, lo reservó para su propio alojamiento. Mientras continuaba el bombardeo de una parte de la ciudad baja, se realizaron asaltos a las ambulancias francesas. En una de ellas, en el Boulevard Négrier, un paciente fue brutalmente apuñalado con bayoneta en su cama con el pretexto de ser un francotirador, cuando en realidad pertenecía a la Guardia Móvil. En la ambulancia de la Escuela Normal, las hermanas y el clero fueron, según sus declaraciones juradas, brutalmente maltratados. Los pacientes, algunos de los cuales padecían viruela, fueron expulsados de sus camas que, según se decía, eran necesarias para los heridos prusianos. Los prusianos bebieron todo el vino que se pudo encontrar. Los prusianos también robaron dinero y hubo destrucción vengativa por todas partes. Pierre Richard era el alcalde de Le Mans. Pierre Richard y sus 2 adjuntos recorrieron la ciudad portando una toalla como bandera de tregua. En la Plaza de la Misión encontraron finalmente al general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz rodeado por su Estado Mayor. El general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz informó inmediatamente al alcalde Pierre Richard que debido a la resistencia de la ciudad, ésta tendría que pagar una contribución de guerra de 4 millones de francos en 24 horas y que los habitantes tendrían que alojar y alimentar a las fuerzas prusianas mientras permanecieran allí. Todas las apelaciones presentadas contra estas duras condiciones fueron desatendidas durante casi 2 semanas. Cuando el alcalde Pierre Richard y el obispo de la ciudad de Le Mans solicitaron audiencias del príncipe prusiano Friedrich Karl, el famoso conde Harry von Arnim les dijo que si solo deseaban presentar su humilde deber al príncipe prusiano Friedrich Karl, él los recibiría gentilmente. Pero que el príncipe prusiano Friedrich Karl se negaba a escuchar ninguna representación en nombre de la ciudad. En la ciudad de Le Mans vivían 37.000 habitantes. Se logró reunir una primera suma de 20.000 libras y algunas cantidades menores. Finalmente, el 23 de enero de 1871, el impuesto total se redujo como favor especial a solo 80.000 libras. También se descontarían ciertas requisiciones prusianas de 20.000 libras de esa cantidad, pero en realidad representaban aproximadamente el doble. Se tuvo que obtener un préstamo público en medio de continuas exacciones que se prolongaron incluso después de la firma de los preliminares de la paz, pues los prusianos consideraban a la ciudad de Le Mans como una vaca lechera de la que no se podía extraer demasiado. Las inquietudes del momento bien podrían haber bastado para enfermar al alcalde Pierre Richard. De hecho, el alcalde Pierre Richard contrajo viruela y su lugar tuvo que ser ocupado por un diputado, quien junto con el consejo municipal hizo todo lo posible por satisfacer la codicia de los prusianos. Cabe mencionar que la viruela era muy frecuente en la ciudad de Le Mans y algunas ambulancias estaban reservadas especialmente para los soldados que habían contraído la enfermedad.
En total unos 21.000 hombres tanto franceses como prusianos con heridas o enfermedades de diversos tipos fueron atendidos en las ambulancias de la ciudad del 1 de noviembre de 1870 al 15 de abril de 1871. Miles de prusianos se alojaron con los habitantes de la ciudad de Le Mans. Los prusianos frecuentemente robaban a los habitantes de la ciudad de Le Mans con impunidad. No se tomaron en cuenta todas las quejas dirigidas al gobernador prusiano, un oficial llamado von Eyduck. El gobernador prusiano von Eyduck ordenó a todos los habitantes de la ciudad de Le Mans que entregaran todas las armas que poseyeran bajo pena de muerte. Otra proclama ordenó el mismo castigo para cualquiera que prestara la más mínima ayuda al ejército francés o intentara obstaculizar a las fuerzas prusianas. Además, los editores, impresores y directores de 3 periódicos locales fueron arrestados sumariamente y puestos bajo custodia policial por artículos contra los prusianos que habían escrito, impreso o publicado antes de la derrota del general francés Antoine Chanzy. El 13 de enero de 1871 el príncipe prusiano Friedrich Karl hizo su entrada triunfal en la ciudad de Le Mans. Las bandas de los regimientos prusianos interpretaron sus melodías patrióticas más populares a lo largo del camino que Su Alteza Real siguió para llegar a la prefectura donde pretendía instalarse. Al día siguiente, el alcalde recibió la siguiente carta. Señor alcalde, le solicito que envíe a la prefectura antes de las 5:30 de esta tarde 24 cucharas, 24 tenedores y 36 cuchillos, ya que solo se ha enviado lo justo para el número de comensales, y no hay forma de cambiar los cubiertos. Para la cena deberá proporcionar 20 botellas de vino de Burdeos, 30 botellas de champán, 2 botellas de Madeira y 2 botellas de licores que deben estar en la prefectura a las 6 en punto. Dado que el vino enviado anteriormente no es de buena calidad, ni el de Burdeos ni el de champán, deberá enviar mejores variedades, de lo contrario tendré que imponer una multa al ayuntamiento. Esta comunicación fue seguida casi inmediatamente por otra procedente del mismo oficial, Georg von Kanitz. Georg von Kanitz era uno de los ayudantes de campo del príncipe prusiano Friedrich Karl. En la segunda carta, Georg von Kanitz declaraba, empleando invariablemente un francés aborrecible, que el café con leche se serviría en la prefectura a las 8 de la mañana. El té se servía al mediodía. La cena se servía a las 7:30 de la noche. A las 10 de la mañana de cada día el alcalde debía enviar 40 botellas de Burdeos, 40 botellas de champán, 6 botellas de Madeira y 3 botellas de licores. También el alcalde debía proporcionar camareros para servir las mesas y ayudantes de cocina y de fregona. Georg von Kanitz concluía diciendo, si fallara lo más mínimo se impondría una multa considerable a la ciudad. El 15 de enero de 1871 se envió una orden al alcalde para que suministrara de inmediato para las necesidades del príncipe prusiano Friedrich Karl, 25 kilogramos de jamón, 13 kilos de salchichas, 13 kilos de lenguas, 5 docenas de huevos, verduras de todo tipo especialmente cebollas, 15 kilos de queso gruyère, 5 kilos de queso parmesano, 15 kilos de la mejor ternera, 20 aves, 6 pavos, 12 patos y 5 kilos de azúcar glass. Todas las órdenes y requisiciones prusianas se conservan en los archivos municipales de la ciudad de Le Mans. Ningún vino era nunca lo suficientemente bueno para el príncipe prusiano Friedrich Karl y su personal. Las quejas enviadas al ayuntamiento fueron incesantes. Además, el suministro de champán se agotó. Y luego vinieron todo tipo de amenazas. Los concejales municipales tuvieron que ir de un lado a otro buscando algunas botellas en casas particulares para abastecer las necesidades del Estado Mayor del príncipe prusiano Friedrich Karl. Además, escaseaban las verduras y aún así la demanda de espinacas, coliflores y alcachofas era incesante. Incluso se exigía la entrega de fruta para los pasteles del príncipe prusiano Friedrich Karl. Un día Georg von Kanitz fue a la casa donde el desafortunado alcalde yacía en cama, y le dijo que debía levantarse y traer verduras, ya que no habían enviado ninguna para la mesa del príncipe prusiano Friedrich Karl. El alcalde protestó que todo el campo estaba cubierto de nieve, y que era prácticamente imposible satisfacer una demanda tan incesante. Pero a pesar de estar enfermo y preocupado, el alcalde Pierre Richard no pudo contener la risa cuando los prusianos le exigieron varias libras de trufas. Trufas en Le Mans. En aquellos tiempos, además, la petición era completamente ridícula. No solo había que satisfacer las demandas del personal del príncipe prusiano Friedrich Karl, sino también las del general prusiano Constantin Bernhard von Boix-Retz y de todos los oficiales alojados en el Hotel de France, el Hotel du Dauphin, el Hotel de la Boule d'Or y otras posadas. Estos caballeros eran muy aficionados a ofrecer cenas.
En la pensión donde yo me alojaba, al dueño los prusianos le solicitaban constantemente que proporcionara todo tipo de exquisiteces con poca antelación. Las bodegas del Hotel de France estaban vacías. Los soldados rasos prusianos también exigían lo mejor de todo en las casas donde se alojaban. A veces gastaban allí bromas extraordinarias. Media docena de soldados prusianos abrieron un barril de brandy, vertieron el contenido en una tina, y se lavaron los pies con el licor espirituoso. Quizás un baño de brandy sea bueno para los pies doloridos. Eso podría explicar el incidente. Sin embargo, cuando lo pienso siempre recuerdo cómo en la época del Segundo Imperio el derrochador duque de Gramont-Caderousse entró una tarde en el Café Anglais de París, pidió una sopera de plata e hizo que le sirvieran 2 o 3 botellas de champán. Luego hizo que una impenitente prostituta a quien había traído consigo se lavara los pies en el vino espumoso. Desde esa tarde hasta la desaparición del Café Anglais nunca más se usaron soperas de plata allí. He dado los detalles anteriores sobre la ocupación prusiana de Le Mans solo para mostrar al lector qué se podría esperar si por ejemplo una fuerza prusiana desembarcara en los puertos ingleses de Hull o Grimsby, y se abriera paso con éxito hasta las ciudades de York, Leeds o Nottingham. Los incidentes ocurridos en la ciudad de Le Mans no fueron en absoluto exclusivos de esa ciudad. Muchos casos similares ocurrieron en las regiones invadidas de Francia. Ciertamente no pretendo atribuir gula al príncipe prusiano Friedrich Karl personalmente. Pero durante los años posteriores a la guerra franco-prusiana pasé 3 estancias bastante largas en Berlín alojándome en buenos hoteles donde oficiales, y a veces generales solían comer y cenar. El apetito de los soldados prusianos me asombraba con frecuencia mientras que sus modales en la mesa eran repulsivos. En aquellos tiempos la mayoría de los oficiales prusianos llevaban barba, y observé que entre los platos del almuerzo y la cena era habitual entre ellos sacar gafas y peines de bolsillo para peinarse la barba sobre la mesa. En cuanto a su forma de comer y el ruido que hacían al hacerlo, cuanto menos se diga mejor. En cuanto a los modales, siempre he creído que los franceses tenían en algunos aspectos todo el derecho a llamar a sus enemigos bárbaros. Pero eso fue hace 43 años. Y como el tiempo obra maravillas, los modales del elemento militar prusiano pueden haber mejorado. Al comentar sobre el aspecto general de la ciudad de Le Mans señalé que la ciudad ahora cuenta con una plaza de la República, un puente Gambetta, una calle llamada Thiers y una estatua del general francés Antoine Chancy. Pero durante la guerra y durante mucho tiempo después los habitantes de la ciudad de Le Mans detestaban a la República, se burlaban del ministro del Interior francés Léon Gambetta, y denunciaba acaloradamente al comandante del ejército de Loira. La queja de los habitantes de Le Mans contra el general francés Antoine Chancy era que había convertido a la ciudad en su cuartel general y había librado batalla en sus inmediaciones. Tras el desastroso final del conflicto para las fuerzas francesas, los habitantes lamentaban que hubiera tenido lugar. ¿Por qué había llevado el general francés Antoine Chancy a su ejército a la ciudad de Le Mans? Preguntaban los habitantes de la ciudad indignados. Bien podría haberse ido a otro lugar. Tan fuerte era el sentimiento de los habitantes de Le Mans contra el general francés Antoine Chancy que 15 años después, cuando se erigió en la ciudad la estatua del general, el descontento fue enorme y el monumento sufrió las más vergonzosas indignidades. En la ciudad de Nohant nació el general francés Antoine Chancy. Ahí hay otra estatua del general francés Antoine Chancy que lo muestra apuntando hacia el este. En el pedestal se encuentra la inscripción: los generales que deseen obtener el bastón de mariscal de Francia deben buscarlo al otro lado del Rin. Esas palabras fueron pronunciadas por el general francés Antoine Chancy en uno de sus discursos posteriores a la guerra. Pero todo eso ha pasado. Hoy en día, tanto en las ciudades de Aubours como en Pontlieue hay monumentos a los caídos luchando por Francia en los alrededores de la ciudad de Le Mans. Y sin duda la ciudad de Le Mans, al volverse más republicana, también se ha vuelto más patriótica. Antes de relatar cómo escapé de la ciudad de Le Mans el día en que se ordenó la retirada, quisiera abordar brevemente algunos puntos adicionales. Es bien sabido que traduje al inglés la gran novela del escritor francés Émile Zola titulada La Debacle. Muchos de mis lectores actuales probablemente la hayan leído en francés o en la versión que preparé. Ahora bien, siempre he considerado que algunos de los personajes introducidos por el escritor francés Émile Zola en su narrativa eran bastante excepcionales. Dudo que hubiera muchos degenerados tan neuróticos como el personaje llamado Maurice en el ejército francés en ningún periodo de la guerra. Desde luego nunca me encontré con un personaje así. Por otra parte, la psicología de la novela titulada La insignia roja del valor del escritor norteamericano Stephen Crane también me parece excepcional.
La novela titulada La insignia roja del valor fue publicada unos años después de la novela titulada La debacle y fue recibida con aclamación por críticos que en su mayoría nunca habían estado bajo fuego enemigo. Yo prefiero con mucho la psicología del episodio de Waterloo en la novela titulada La Cartuja de Parma del escritor francés Stendhal por su aplicación más general. Los críticos dijeron que la novela titulada La insignia roja del valor mostraba exactamente lo que sentía y pensaba un soldado en plena guerra. Sin embargo, a diferencia de Stendhal, el escritor Stephen Crane nunca había participado en un combate militar real. Émile Zola tampoco había participado en un combate militar real. Creo que muchas de las descripciones que los novelistas nos han dado de las emociones de un soldado en acción se aplican solo a casos excepcionales e incluso entonces son algo exageradas. En acción no hay tiempo para pensar. Las horas más difíciles para un hombre con un carácter sensible son las que pasa de guardia nocturna como centinela o formando parte de un pequeño grupo en algún puesto remoto. Entonces pueden surgir pensamientos sobre el hogar, la felicidad y los seres queridos. Hay un pequeño detalle relacionado con este tema que debo mencionar. Siempre que se encontraron cartas en los cadáveres de los caídos durante la guerra franco-prusiana, si el hombre era francés generalmente eran cartas de su madre. Si era prusiano generalmente las cartas eran de su novia. Muchas de estas cartas se publicaron durante la guerra. Es bien sabido que el culto de un francés a su madre es un rasgo del carácter nacional y que una francesa casi siempre antepone a su hijo a su marido. Pero lo que más me impactó durante la guerra franco-prusiana fue que las ansiedades y el sufrimiento mental de los oficiales franceses eran mucho más intensos que los de los soldados. Muchos de los oficiales franceses estaban casados, algunos tenían hijos pequeños. En las silenciosas horas de una solitaria vigilia nocturna sus pensamientos a menudo se dirigían a sus seres queridos. Recuerdo bien cómo un oficial prácticamente se sinceró conmigo sobre este tema una noche cerca de la ciudad de Ivry-le-Bouquet. La razón de todo esto es obvia. Cuanto mayor es la inteligencia de un hombre, mayor es su sentido de la responsabilidad y la fuerza de sus apegos. Pero en el combate los apegos se dejan de lado. Los apegos solo se imponen en los momentos que he mencionado o incluso en el momento de la muerte. Sin duda hubo numerosos ejemplos de cobardía real durante la guerra, pero mucho podría decirse en defensa de muchos de los hombres que aquí y allá abandonaron sus posiciones. Durante los últimos meses sus sufrimientos fueron a menudo terribles. En el mejor de los casos solo recibieron un entrenamiento parcial. Había poca cohesión en muchos batallones. Había una gran escasez de suboficiales eficientes. En lugar de reclutar soldados regulares de los depósitos para regimientos especiales como se hacía a menudo, habría sido mejor distribuirlos entre los cuerpos de voluntarios. Los soldados regulares habrían estabilizado a los cuerpos de voluntarios. A juzgar por todo lo que presencié en ese periodo, considero esencial que cualquier fuerza territorial siempre contenga un cierto número de soldados entrenados que hayan estado previamente en combate. Y cualquier fuerza de este tipo siempre debe contar con el apoyo de soldados regulares y de una artillería eficiente. He relatado cómo ciertos voluntarios bretones abandonaron la fábrica de Texas en las orillas de la ciudad de Le Mans. Los bretones huyeron antes de que los soldados regulares o la artillería pudieran apoyarlos. Pero los bretones eran quizás las levas más inexpertas de todas las fuerzas del general francés Antoine Chancy. Otros bretones movilizados lucharon muy bien para hombres de su clase. Por ejemplo, no se les podía reprochar nada a los batallones de Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient y Nantes. Estaban mejor entrenados que los hombres estacionados en la fábrica de Texas. Entrenar adecuadamente a un bretón requiere tiempo. Una vez hecho esto, el bretón se convierte en un buen soldado. Respecto a mis propios sentimientos durante aquella guerra, debo decir que el primordial fue la curiosidad. Para ser periodista un hombre debe ser inquisitivo. Es una condición indispensable de su profesión. Además era muy joven. Yo no tenía responsabilidades. Puede que estuviera enamorado o creyera estarlo, pero estaba solo, y mi principal deseo era ver todo lo que pudiera. Admito de buena gana que cuando la columna del general francés Auguste Gouchard fue atacada abruptamente en la ciudad de Drouot, experimenté cierta inquietud al encontrarme bajo fuego enemigo. Pero la firmeza puede ser tan contagiosa como el miedo. Y cuando el general francés Auguste Gouchard reunió a sus hombres y avanzó para repeler a los prusianos, el interés y una especie de excitación se apoderaron de mí. Además, como yo estaba al menos nominalmente asignado al servicio de ambulancias, tenía un deber que cumplir, y eso no me dejaba tiempo para pensar. Las imágenes de las ambulancias en la batalla de Sedan o sus alrededores se encuentran entre las más impactantes de la novela La debacle.
A juzgar por lo que vi en otros lugares, el escritor Émile Zola no exageró en absoluto. La ambulancia es el lado verdaderamente horrible de la guerra. Ver hombres muertos en el suelo no es, por así decirlo, nada. Uno se acostumbra. Pero verlos amputados y en cama sufriendo a menudo de forma aguda heridas terribles o enfermedades horribles como la disentería, el tifus o la viruela es lo que pone a prueba los nervios de todos excepto de los médicos y las enfermeras cualificadas. En varias ocasiones ayudé a transportar heridos sin sentir ninguna emoción al hacerlo. Pero más de una vez casi me abrumaba la visión de todo el sufrimiento en alguna ambulancia. Cuando en la mañana del 12 de enero de 1871 oí que se había ordenado una retirada general del ejército francés, dudé sobre qué hacer. No preví entonces los combates callejeros ni la consiguiente violencia prusiana. Pero mi instinto periodístico me decía que si permanecía en la ciudad hasta después de la entrada de las tropas prusianas podría resultarme muy difícil escapar y comunicarme con mi gente. Al mismo tiempo no creía que la entrada de las tropas prusianas fuera tan inminente como resultó ser. Pasé un tiempo considerable en las calles observando el tumulto que reinaba allí. De vez en cuando un batallón tristemente disminuido pasaba en bastante buen estado. Pero muchos hombres desbandados corrían de un lado a otro en confusión. Aquí y allá una calle estaba bloqueada con furgones y carros del ejército cuyos conductores esperaban órdenes sin saber qué dirección tomar. Oficiales y mensajeros galopaban por todas partes. Luego varios heridos fueron trasladados en carros, camillas y camiones hacia la estación de tren. Otros heridos con la cabeza vendada o los brazos en cabestrillo caminaban penosamente en la misma dirección. Fuera de la estación un fuerte cordón de gendarmes se esforzaba por resistir la presión de una gran turba de soldados desbandados que deseaban entrar y salir en los trenes. En un momento dado, cuando tras una dura lucha algunos heridos fueron trasladados a través de la turba, y el cordón, los soldados desbandados los siguieron, y muchos de ellos se abrieron paso hasta la estación a pesar de todos los esfuerzos de los gendarmes. La multitud de personas era tan desesperada que no intenté seguirlos. Tras observar a la multitud un rato volví sobre mis pasos hacia mi alojamiento. Todo era bullicio y confusión en la pequeña posada, y solo con dificultad pude conseguir algo para comer. Poco después, sin embargo, logré decirle al posadero que tenía la intención de seguir al ejército francés, y si era posible conseguir un lugar en uno de los trenes que salían con frecuencia. Después de guardar algunas cosas necesarias en mis bolsillos, le rogué al posadero que se hiciera cargo de mi bolso hasta algún día en el futuro que regresara por él. El posadero me dio algunos consejos sobre cómo podría llegar a la estación yendo un poco más allá y subiendo una empalizada. Nos dimos el pésame y nos dimos la mano. Salí entonces. El cañoneo contra la ciudad de Le Mans, que ya llevaba varias horas, se había vuelto más violento. Varios proyectiles habían caído sobre o cerca del cuartel de la misión durante la mañana. Ahora los proyectiles caían cerca de la estación del tren. Seguí mi camino. Giré a la derecha al salir de la calle del Parque Guy de Maulny. Luego llegué a unas empalizadas y me incorporé a la vía del tren. Caminé sobre las vías para llegar a la estación del tren. Pasé junto a uno o dos trenes que esperaban. Pero estaban compuestos por camiones y furgones cerrados. Quizás podría haber subido a uno de los primeros, pero hacía un frío glacial. Y en cuanto a los segundos, por supuesto no podía esperar subir a ninguno. Así que seguí hacia la estación del tren, y al poco rato, sin trabas ni obstáculos, llegué a uno de los andenes. Siendo la ciudad de Le Mans un importante cruce de vías, su estación era muy grande y en algunos aspectos bastante monumental. La parte principal estaba techada con cristal y recordaba a la estación de trenes de la ciudad de Londres llamada Charing Cross. No recuerdo con exactitud el número de vías para trenes que atravesaban la estación de Le Mans, pero creo que debía de haber 4 o 5. Había 2 trenes esperando allí. Uno de ellos estaba compuesto principalmente por vagones de pasajeros, ya estaba abarrotado de soldados. Intenté subir a uno de ellos, pero fui brutalmente rechazado. Así que yendo a la parte trasera de este tren crucé a otro andén donde estaba el segundo tren. Este estaba compuesto por vagones de pasajeros y furgones. Me subí a uno de estos últimos que estaba abierto. Había varias cajas de embalaje dentro, pero al menos había espacio para varias personas de pie. 2 ferroviarios y 2 o 3 soldados ya estaban allí. Uno de los primeros me ayudó a entrar. Yo tenía, dicho sea de paso, un aspecto semi-militar, pues mi abrigo gris de frisa estaba deshilachado y además, lo que era más importante, llevaba el brazalete con la cruz roja que me habían dado cuando seguí la columna del general francés Auguste Goujiard. Casi inmediatamente después el tren lleno de soldados se alejó. El cañoneo prusiano era ahora muy fuerte.
El techo de cristal de la estación de trenes vibraba constantemente. Transcurrieron algunos minutos mientras intercambiábamos impresiones. Entonces de repente un funcionario del ferrocarril corrió por el andén en dirección a la locomotora, gritando: «¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre!». En ese mismo instante vimos a un artillero extraviado acercándose a toda prisa. Pero de repente se oyó un tremendo estruendo de cristales. Un proyectil prusiano atravesó el techo y explotó. El desafortunado artillero cayó en el andén evidentemente gravemente herido. Sin embargo, ya estábamos en movimiento y como la vía estaba despejada, cruzamos con bastante rapidez el viaducto que cruzaba el río Sarte. Esto nos puso fuera del alcance del enemigo y entonces reducimos la velocidad. 1 o 2 trenes más se alejaron después del nuestro. El último, creo, fue atacado en vano por la caballería prusiana antes de cruzar el viaducto. Intentaron volar el puente del tren sobre el río Sarte, pero el intento resultó infructuoso. Avanzamos muy despacio debido a los muchos trenes que teníamos delante. De vez en cuando además se producía una parada agotadora. Hacía un frío glacial y en vano golpeábamos el suelo con los pies con la esperanza de calentarlos. Los hombres que me acompañaban también tenían un hambre terrible y se quejaban con tanta frecuencia que al final no pude resistirme a sacar un poco de pan y carne que había conseguido en la ciudad de Le Mans y compartirlo con ellos. Pero solo significó un bocado para cada uno. Sin embargo, al detenernos finalmente en la estación de la ciudad de Conlie, a unas 16 o 17 millas de la ciudad de Le Mans, todos bajamos del tren a toda prisa. Corrimos a una pequeña posada y casi nos peleamos como fieras por las sobras de comida. Luego seguimos adelante todavía muy despacio, parando una y otra vez, a veces durante una hora seguida, hasta que, medio entumecidos por el frío, cansados de patalear y aún hambrientos, llegamos al pequeño pueblo de Sille-le-Guillon, que está a no más de 8 o 9 millas de la ciudad de Conlie. En el pueblo de Sille-le-Guillon conseguí una pequeña habitación tipo buhardilla en el abarrotado Hotel de la Croix-d'Or. El Hotel de la Croix-d'Or era en realidad una posada de mala muerte. El Hotel de la Croix-d'Or ya estaba llena de oficiales, soldados, empleados del ferrocarril y otros que habían abandonado la ciudad de Le Mans antes que yo. Sin embargo, mi aspecto relativamente juvenil me granjeó el favor de la rolliza casera, quien, tras repetirles repetidamente a otros solicitantes que no le quedaba ni un rincón en toda la casa, me llevó aparte y me dijo en voz baja: «Escucha, te meteré en un pequeño armario arriba. Te mostraré el camino enseguida. Pero no se lo digas a nadie». La rolliza casera añadió con compasión: «Mi pobre niño. Pareces congelado. Ve a la cocina. Hay un buen fuego allí y tendrás algo de comer». A decir verdad, la despensa estaba casi vacía, pero conseguí un poco de queso, pan y un vino bastante mediocre. El vino, sin embargo, en mi estado me pareció un néctar. Me serví un cuenco y vertí en él alrededor de una pinta de vino para empapar el pan, que estaba rancio y duro. Tostando mis pies al fuego mientras disfrutaba de esa sopa de vino improvisada, pronto me sentí cálido y animado de nuevo. Las dificultades no son tan duras cuando uno tiene solo 17 años y está impulsado por una ambición temprana. Todo el mundo se extendía entonces ante mí como una ostra para ser abierto por la espada o la pluma. Más tarde, a la luz de una vela solitaria y mortecina en el pequeño armario del piso de arriba, escribí como pude un relato de los recientes combates y la pérdida de la ciudad de Le Mans. A primera hora de la mañana siguiente convencí a un trabajador ferroviario que iba a la ciudad de Rennes de que enviara mi paquete allí para que pudiera ser enviado a Inglaterra vía el puerto de Saint-Malo. El artículo apareció en la revista Pall Mall Gazette, ocupando una página de la revista. A pesar de sus imperfecciones, fue sin duda el primer relato detallado de la batalla de la ciudad de Le Mans desde el lado francés publicado en la prensa inglesa. Casualmente, los demás corresponsales de las fuerzas francesas, incluido mi primo Montague Vicetelli del periódico Daily News, se quedaron en la ciudad de Le Mans hasta que fue demasiado tarde para abandonar la ciudad una vez que los prusianos habían entrado. Los destacamentos prusianos pronto comenzaron la persecución del ejército francés en retirada. El general francés Antoine Chanzy modificó sus planes de acuerdo con las opiniones del ministro del Interior francés Léon Gambetta la tarde del 12 de enero de 1871. Las nuevas órdenes eran que el 16º Cuerpo de Ejército se retirara hacia la ciudad de Laval por Chasille y Saint-Jean-sur-Herbe. El 17º Cuerpo de Ejército debía pasar la ciudad de Conlie y luego descender hasta la ciudad de Saint-Suzanne. El 21º Cuerpo de Ejército debía ir de la ciudad de Conlie a la región de Sille-le-Guillon. Hubo varios combates de retaguardia durante la retirada.
Ya el 13 de enero de 1871, antes de que el 21º Cuerpo de Ejército pudiera modificar su línea de marcha original, tuvo que combatir en la ciudad de Valón al norte de la ciudad de Le Mans. Al día siguiente, uno de sus destacamentos, compuesto por 9.000 soldados, fue atacado en la ciudad de Beaumont-sur-Sarthe, y se retiró apresuradamente dejando 1.400 hombres en manos de los prusianos. En ese combate los prusianos solo perdieron 9 hombres. Los soldados franceses que se retiraron por la ciudad de Conlie saquearon parcialmente los almacenes abandonados. Un batallón francés al pasar por allí se abasteció de pantalones, abrigos, botas y mantas nuevas. Además se llevaron pan, cerdo salado, azúcar y otras provisiones. Al menos estas provisiones se salvaron de los prusianos, quienes al llegar al campamento abandonado encontraron allí material militar: 5 millones de cartuchos, 1.500 cajas de galletas y extracto de carne, 180 barriles de cerdo salado, 20 sacos de arroz y 140 botellas de brandy. El 14 de enero, 21º Cuerpo al mando del general francés Benjamin Jaurès llegó al pueblo de Sille-le-Guillon, donde fue atacado por la vanguardia del 13º Cuerpo prusiano al mando del Gran Duque de Mecklemburgo. Sin embargo, los franceses ofrecieron una buena resistencia y los prusianos se retiraron hacia la ciudad de Conlie. Yo mismo había logrado salir del pueblo de Sille-le-Guillon la tarde anterior, pero el bloqueo en la vía era tal que nuestro tren no pudo pasar de Boutre. Boutre era un pueblo de unos 1.000 habitantes. Como viajar en tren parecía imposible, convencí a un granjero para que me llevara hasta la ciudad de Saint-Suzanne, desde donde esperaba atravesar el campo en dirección a la ciudad de Laval. Saint-Suzanne es una pequeña ciudad antigua y pintoresca que en aquel entonces aún conservaba una muralla y las ruinas de un antiguo castillo feudal. Cené y dormí en una posada, y por la mañana del 14 de enero de 1871 me dijeron que lo mejor sería ir al sur hacia la ciudad de Saint-Jean-sur-Herbe, donde encontraría la ruta directa a la ciudad de Laval y quizás también podría conseguir un vehículo. Desconocía entonces las órdenes exactas de retirada. Esperaba librarme de las tropas y carros que obstruían los caminos, pero me vi condenado a la decepción, pues en la ciudad de Saint-Jean-sur-Herbe me encontré con ellos de nuevo. Ese día una parte de la retaguardia del 16º Cuerpo del Ejército francés, integrado por 1.100 hombres con un escuadrón de caballería al mando del general francés Joseph-Marie Le Boëdec, fue expulsada de la ciudad de Chasille por la caballería prusiana al mando del general prusiano Karl von Schmidt. Esto aceleró la retirada francesa, que continuó en la mayor confusión, con todos los hombres apresurándose hacia la ciudad de Saint-Jean. En la ciudad de Saint-Jean, el general francés Bernard Jauregui Berry decidió intentar frenar la persecución enemiga. El general francés Bernard Jauregui Berry colocó al grueso de sus fuerzas en las alturas al otro lado del río Herbe. Aunque el estado de la mayoría de los hombres era lamentable, se realizaron vigorosos preparativos defensivos durante la noche del 14 de enero de 1871 y la madrugada del día siguiente. En las tierras bajas cerca del pueblo y del río se talaron árboles y se levantaron barricadas en los caminos. En las laderas se dispusieron baterías tras setos en los que se abrieron troneras. Creo que la fuerza prusiana se componía principalmente de caballería y artillería. La artillería prusiana ya nos disparaba cuando el general francés Bernard Jauregui Berry cabalgaba junto a nuestras líneas. Un proyectil explotó cerca de él, y algunas astillas del proyectil impactaron en el cuello de su caballo, causándole una herida terrible y profunda. El pobre caballo, sin embargo, no cayó al instante, sino que galopó frenéticamente durante más de 20 metros para luego encabritarse repentinamente, y tras hacerlo caer desplomado sobre la nieve. El general francés Bernard Jauregui Berry era un buen jinete, se deshizo rápidamente del caballo muerto y se volvió para buscar otra montura. En ese momento el general francés Bernard Jauregui Berry se dio cuenta de que el coronel Beraud, su jefe de Estado Mayor, había sido herido por el mismo proyectil y se había caído del caballo. Vi cómo llevaban al coronel Beraud a una granja cercana, y después me dijeron que había muerto allí. El combate no tuvo un resultado muy decisivo, pero el general prusiano Karl von Schmidt se replegó a la carretera que conecta la ciudad de Saint-Suzanne con el pueblo de Torigny-en-Charnier. El ejército francés se retiró hacia la ciudad de Saulge-le-Bruant. La ciudad de Saulge-le-Bruant se localiza aproximadamente a medio camino entre las ciudades de Saint-Jean y Laval. Sin embargo, durante el combate, mientras se desarrollaba el duelo de artillería, casi la mitad de los hombres del general francés Bernard Jauregui Berry se habían retirado sin esperar órdenes. Creo que en la noche del 15 de enero de 1871 el general francés Bernard Jauregui Berry no pudo reunir más de 7.000 hombres para la acción. Sin embargo, solo 2 días antes contaba con casi el triple de esa cantidad.
Sin embargo, se podía pedir mucho por los hombres. El clima seguía siendo gélido, nevaba por todas partes, se conseguía poca o ninguna comida, y la comisaría se abstenía de requisar ganado en las granjas pues la peste bovina azotaba los departamentos de Mayenne e Ille et Vilaine. Hambrientos, demacrados, débiles, tosiendo sin cesar, a veces afectados por la viruela, los hombres cojeaban o caminaban con desesperación. Sus botas a menudo estaban en un estado lamentable. Algunos soldados llevaban zapatos estilo suecos. Otros soldados franceses solo tenían harapos alrededor de sus pies congelados. Y los caminos estaban obstruidos por armas, furgones, carros y vehículos de todo tipo. A veces se rompía un eje de una carreta. A veces un caballo caía muerto en la nieve. En cualquier caso, algún que otro transporte se había parado, impidiendo a otros continuar su ruta. Recuerdo haber visto a hombres hambrientos cortando filetes de los flancos de los caballos muertos, a veces devorando la carne cruda, otras veces llevando la carne a alguna cabaña donde los campesinos al menos tenían que dejar que estos hombres hambrientos y con frío se calentaran en el fuego y tostaran la carne de caballo. Los campesinos de la zona a su vez se negaban a compartir un trozo de comida con los soldados. En una ocasión 3 soldados derribaron a un campesino porque juró que no podía darles ni una pizca de sal. Hecho esto, los soldados saquearon las alacenas del campesino y se comieron todo lo que encontraron. La experiencia me había enseñado una lección. Me llené los bolsillos de jamón, pan, huevos duros y otras cosas antes de irme de la ciudad de Saint-Suzanne. También comí en la ciudad de Saint-Jean y conseguí brandy. Comí y bebí con moderación y a escondidas mientras seguía adelante, adelantando a una tras otra tanda de soldados cansados. Sin embargo, la distancia entre la ciudad de Saint-Jean y la ciudad de Laval no es muy grande. A juzgar por el mapa son unas 25 millas como máximo. Además, solo caminé la mitad. Las tropas avanzaban tan despacio que llegué a la ciudad de Sault-Hellebrount mucho antes que ellas. Allí convencí a un hombre para que me llevara a la ciudad de Laval. Llegué allí la tarde del 16 de enero de 1871, y como desde allí aún circulaban trenes hacia el oeste, llegué a la ciudad de Saint-Servan al día siguiente. Así logré escabullirme hasta mi objetivo, justificando así el apodo de la anguila que me habían puesto algunos de mis jóvenes amigos franceses. 1 o 2 días antes mi padre había regresado de Inglaterra y lo encontré con mi madrastra. Se interesó mucho en mi historia y habló de ir él mismo a la ciudad de Laval. Pronto podrían ocurrir nuevos acontecimientos importantes. Los prusianos podrían avanzar hacia la nueva base del general francés Antoine Chancy y yo sentía que también debía regresar. La vida que llevaba o te hace o te arruina físicamente. Personalmente creo que me hizo muchísimo bien. En cualquier caso, se acordó que mi padre y yo iríamos juntos a la ciudad de Laval. Partimos un par de días después y logramos viajar en tren hasta la ciudad de Rennes. Pero desde ese punto hasta la ciudad de Laval la línea ferroviaria estaba muy bloqueada, así que alquilamos un vehículo cerrado. Era un vehículo destartalado tirado por 2 destartalados jamelgos bretones. Los caminos principales van todavía llenos de tropas, artillería, carros de bagaje y otros impedimentos. Los caminos eran a menudo intransitables. Procedimos por caminos tortuosos en medio de los cuales nuestro cochero se perdió de tal manera que por la noche tuvimos que buscar refugio en el famoso castillo de Rocher-Sévigné, inmortalizado por Madame de Sévigné. El castillo estaba repleto de preciosos retratos de Madame de Sévigné, su propia familia y de la de su marido. El castillo tenía además una gran cantidad de hermosos muebles que datan de su época. Creo que tardamos 2 días en llegar a la ciudad Laval. Tras conseguir alojamiento en uno de los hoteles, salimos en busca de noticias sin haber tenido noticias desde que emprendimos nuestro viaje. Al ver una tienda de periódicos entramos, y mi padre insistió en comprar un ejemplar de prácticamente todos los periódicos que estaban a la venta. Por desgracia para nosotros, esto le pareció muy sospechoso a un guardia nacional local que estaba en la tienda. Al salir de la tienda, el guardia nos siguió. Mi padre acababa de empezar a hablarme en inglés, y al oír una lengua extranjera las sospechas del guardia aumentaron. El guardia se acercó y nos preguntó quiénes éramos. Respondí que éramos ingleses y que previamente había sido autorizado a acompañar al ejército como corresponsal de un periódico. Sin embargo, mis declaraciones fueron recibidas con incredulidad por el guardia. Tras 1 o 2 preguntas más, el guardia nos pidió que lo acompañáramos a un puesto de vigilancia cerca de uno de los puentes construidos sobre el río Mayenne. Allá fuimos seguidos por varias personas que se habían reunido durante nuestra conversación, y nos encontramos ante un teniente de gendarmes. El guardia nos acusó de ser espías prusianos. Nuestro denunciante fue categórico al respecto.
¿Acaso no habíamos comprado al menos una docena de periódicos? ¿Por qué una docena cuando la gente sensata se habría conformado con uno? Tantas compras seguramente obedecieron a algún motivo siniestro. Además, el guardia nos había oído conversar en alemán. El guardia estaba seguro de que habíamos hablado alemán y también de nuestra culpabilidad. El teniente se mostró serio y mis explicaciones no lo satisficieron del todo. La situación era aún más incómoda porque aunque mi padre contaba con un pasaporte británico, yo había olvidado mi preciado permiso militar en la ciudad de Saint-Servan. Además, mi padre llevaba consigo algunos documentos que podrían haber sido considerados incriminatorios. Eran en efecto salvoconductos firmados por varios generales prusianos que habíamos usado conjuntamente al cruzar las líneas prusianas tras salir de París en noviembre de 1870. En cuanto a mi permiso de corresponsal firmado tiempo antes por el jefe del Estado Mayor, no lo había encontrado al revisar mis papeles camino a la ciudad de Laval. Me consolé pensando que podría conseguir uno nuevo en el cuartel general. El brazalete de la Cruz Roja que me había resultado tan útil en repetidas ocasiones permitiéndome ir y venir sin mayores inconvenientes estaba en nuestro hotel en una bolsa que habíamos traído. Si hubiera mostrado el brazalete de la Cruz Roja al teniente podría haber ordenado nuestra liberación. El teniente decidió enviarnos ante el preboste. Esta orden no me molestó demasiado pues recordaba al oficial en cuestión, o creía recordarlo y estaba convencido de que todo se arreglaría rápidamente. Partimos al mando de un brigadier de gendarmes y 4 hombres con nuestro denunciante pisándonos los talones. Mi padre me señaló enseguida que el brigadier y uno de los hombres llevaban medallas de plata con la efigie de la reina Victoria. Yo le dije a uno de los brigadiers, ¿estuviste en Crimea? ¿Llevas la medalla de nuestra reina? El brigadier me respondió, sí. Eso lo aprendí en el alma. Le pregunté al brigadier, ¿y tu camarada dónde obtuvo su medalla? El brigadier respondió, ganó la suya en la batalla de Tournaya. Yo le pregunté, me atrevo a decir que te habrías alegrado si franceses e ingleses hubieran luchado codo con codo en la guerra contra Prusia? Quizás deberían haberlo hecho. El brigadier me respondió, cielos. Los ingleses nos debían una. Pero en lugar de eso solo nos vendieron caballos destartalados y botas en mal estado. Intercambiamos algunas palabras más y creo que el brigadier se convenció de nuestra nacionalidad inglesa. Pero como tenía órdenes de llevarnos a la oficina del preboste allí teníamos que ir. Nos seguía una multitud cada vez más numerosa. Comerciantes y demás gente se asomaban a sus puertas y ventanas. Las palabras son espías, espías prusianos. Resonaban repetidamente y excitaban a la multitud volviéndola cada vez más hostil. Durante un rato seguimos un muelle con parapetos de granito por debajo del cual fluía el río Mayenne cargado de hielo a la deriva. De repente, sin embargo, distinguí a nuestra izquierda una gran plaza donde unos 100 hombres de la Guardia Nacional de la ciudad de Laval se ejercitaban. Nos vieron aparecer con nuestra escolta, vieron a la multitud que nos seguía y oyeron los gritos, espías. Espías prusianos. Inmediatamente, con ese desprecio por la disciplina que entre los franceses era tan característico de la época, los miembros de la Guardia Nacional rompieron filas y corrieron hacia nosotros. Apenas pudimos dar unos pasos más. En vano los gendarmes intentaron abrirse paso entre la multitud exaltada. Estábamos rodeados de hombres furiosos, ceñudos y vociferantes. Se oían imprecaciones, se apretaban los puños, se agitaban los brazos, se blandían los fusiles y los rebeldes guardias nacionales eran los más ansiosos de todos por denunciarnos y amenazarnos. Los miembros de la Guardia Nacional nos gritaban, abajo los espías. Abajo los cerdos prusianos. Dánoslos. Dispárales. Se desató una embestida muy amenazante y casi me derriban. Pero un instante después me encontré contra el parapeto del muelle con mi padre a mi lado y el río helado a nuestras espaldas. Frente a nosotros estaban el brigadier y sus 4 hombres protegiéndonos de los furiosos ciudadanos de la ciudad de Laval. Un miembro de la Guardia Nacional gritó, entréguenlos a nosotros. Nosotros resolveremos su asunto. ¿Sabe que son espías, brigadier? El brigadier solo respondió, sé que tengo órdenes. Los llevo ante el preboste. Él debe decidir. Un miembro de la Guardia Nacional gritó, eso es demasiada ceremonia. Disparémosles. Un miembro de la muchedumbre gritó, pero no valen ni un cartucho. Mejor tírenlos al río. Ese grito ominoso fue escuchado. La multitud rugió, sí. Sí. Al río con ellos. Luego vino otra avalancha humana en contra nuestra tan violenta que nuestra situación parecía desesperada.
Pero el brigadier y sus hombres habían logrado calar las bayonetas durante el breve parlamento. Al verse la multitud confrontada por 5 hojas de acero reluciente, su feroz entusiasmo se apaciguó. Además, el brigadier se comportó magníficamente. El brigadier gritó: «¡Atrás! Tengo órdenes. Tendrán que matarme antes de tomar a mis prisioneros». En ese momento capté la mirada de uno de los guardias nacionales que nos amenazaba con el puño. Yo le dije: «Están totalmente equivocados. No somos prusianos. Somos ingleses». Mi padre asintió: «Sí. Sí. Somos ingleses». Mientras algunos hombres entre la multitud repetían esa afirmación con cierta incredulidad, un individuo de barba negra se subió al parapeto cerca de nosotros y gritó: «¿Dices que eres inglés? ¿Conoces Londres? ¿Conoces Regent Street? ¿Conoces el Soho?» Mi padre y yo respondimos rápidamente: «Sí. Sí». El individuo de la barba negra a continuación preguntó: «¿Conoces la plaza de Leicester? ¿Cómo se llama el salón de baile que hay allí?» Yo respondí: «Pues la Alhambra». El hombre de la barba negra parecía satisfecho. El hombre de la barba negra le dijo a sus amigos: «Creo que sí son ingleses». Pero alguien más exclamó: «No lo creo. Uno de ellos lleva un sombrero prusiano». Resulta que mi padre había regresado de Londres con un sombrero de fieltro de una forma que entonces estaba de moda allí, y que curiosamente se llamaba el príncipe heredero en honor al heredero al trono prusiano, es decir, al esposo de nuestra princesa real. Un miembro de la Guardia Nacional que hablaba un poco de inglés quiso inspeccionar este sombrero incriminatorio. Mi padre se quitó el sombrero, y uno de los gendarmes se lo entregó al hombre de la barba negra. El hombre de la barba negra leyó en el forro del sombrero la leyenda: «Christie, Londres». Con esa nueva evidencia, el hombre de la barba negra testificó una vez más a nuestro favor. Pero otros también quisieron examinar el sospechoso sombrero. El sombrero pasó de mano en mano antes de ser devuelto a mi padre en un estado más o menos deteriorado. Incluso entonces muchos hombres no estaban satisfechos con nuestra nacionalidad, pero durante aquel incidente del sombrero hubo tiempo para que la ira de los hombres se calmara, al menos en gran medida. Ese incidente es ahora risible para mí hoy en día, aunque todo parecía muy feo cuando ocurrió. Tras ese interludio serio cómico, muchos estaban mucho menos dispuestos a aplicarnos la ley sumaria de Lynch, estaban dispuestos a lincharnos. Se produjo otra negociación y finalmente los gendarmes que aún permanecían con las bayonetas cruzadas frente a nosotros fueron autorizados por decisión del pueblo soberano a llevarnos a la oficina del preboste. Allí nos dirigimos pues en medio de una procesión perfecta de guardias y civiles vigilantes. En cuanto comparecimos ante el preboste, comprendí que nuestros problemas aún no habían terminado. Se habían producido algunos cambios durante la retirada. El oficial que recordaba haber visto en la ciudad alemana había sido reemplazado por otro. O bien aquel ante quien comparecíamos no era el preboste general, sino simplemente el preboste del 18º Cuerpo del Ejército. En cualquier caso, era un completo desconocido para mí. El preboste escuchó primero las declaraciones del brigadier y del guardia que nos habían denunciado y que nos habían acompañado en todo momento. Después el preboste escuchó las explicaciones que le dimos mi padre y yo. El preboste me dijo: «Si tienes un permiso de Estado Mayor para seguir al ejército, entonces alguien en el cuartel general debe poder identificarte». Yo le respondí: «Creo que eso podría hacerlo. El mayor general William Fielding me conoce». El mayor general William Fielding acompaña al ejército en representación del gobierno británico. Además, personalmente me conocen varios oficiales del 21º Cuerpo del Ejército. Me conocen el general francés Auguste Gougeard y su jefe de Estado Mayor. También me conocen algunos de los ayudantes de campo del cuartel general. El preboste respondió: «Bueno. Identifíquense y obtengan un salvoconducto adecuado». El preboste ordenó al brigadier: «Lleve a estos hombres al cuartel general. Si los identifican allí, los dejará ir. Si no los identifica, llévenlos a la prisión e infórmenme». Nuevamente partimos todos, esta vez subiendo las calles empinadas y mal pavimentadas de la ciudad de Laval, sobre las cuales se alzaba el gran castillo feudal de la ciudad con su oscura y redonda torre. Pronto llegamos al colegio local, antiguamente un convento de las Ursulinas, donde el general francés Antoine Chancy había fijado su cuartel general. En una de las aulas grandes había varios oficiales, uno de los cuales me reconoció de inmediato. Se rió al oír nuestra historia. El oficial nos platicó: «El otro día a mí me arrestaron porque me oyeron hablar en inglés con el general William Fielding. Yo iba vestido con mi uniforme y aún así me arrestaron». Los gendarmes fueron despedidos de inmediato.
Yo le regalé algo al brigadier para él y sus camaradas. Su firmeza nos salvó, pues cuando las pasiones de una multitud se inflaman por el celo patriótico, lo peor puede ocurrirles a quienes son objeto de su ira. Un edecán de guardia preparó un salvoconducto en condiciones. Mientras lo redactaba entró un oficial mayor pero de mirada vivaz, y se acercó a una gran estufa circular para calentarse. 3 pequeñas estrellas aún brillaban tenuemente en su gorra descolorida, y 6 hileras de estrechos galones dorados deslustrados adornaban las mangas de su dolmán algo destartalado. Era el mismísimo general francés Antoine Chancy. El general francés Antoine Chancy se percató de nuestra presencia y le explicaron nuestro caso. Mirándome con vehemencia dijo: «Creo que te he visto antes. Eres el joven corresponsal inglés al que se le permitió hacer algunos bocetos en la ciudad de Yvreleveque, ¿no es así?». Yo le respondí con un saludo militar: «Sí, mi general. Usted me dio permiso, creo que a través del general francés Raoul Le Mouton de Boisdeffre». El general francés Antoine Chancy asintió amablemente mientras nos retirábamos. Luego adoptó una actitud pensativa. Salimos cruzando el casco antiguo de la ciudad de Laval, y rumbo a la ciudad nueva con mi padre llevando el salvoconducto en la mano. Los gendarmes ya debían haberles dicho a la gente que estábamos bien, pues ahora solo nos topamos con caras agradables. Sin embargo, entregamos el salvoconducto a un grupo de guardias nacionales para que lo inspeccionaran y así quedaran tranquilos. Esto ocurrió fuera del hospital, donde en ese momento no podía imaginar que un joven inglés voluntario del 6º Batallón de la Guardia Móvil de Côtes du Nord yacía inválido por un resfriado que había cogido durante un ascenso en nuestro globo militar con Gaston Tissandier. Desde entonces, ese joven inglés se ha hecho famoso como el mariscal de campo vizconde Kitchener de Jartum. Pero la Guardia Nacional insistió en llevarnos a mi padre y a mí al café principal de Laval. No aceptaron ninguna negativa. Con un estilo típicamente francés, todos estaban ansiosos por ofrecer alguna compensación por su impulsividad patriótica fuera de lugar esa tarde, cuando amenazaron primero con dispararnos y después con ahogarnos. En lugar de eso nos inundaron con ponche a la francesa, y como el café pronto se llenó de gente que se unió a nosotros, se produjo una escena que casi sugería que la invadida y desafortunada Francia había logrado finalmente una gloriosa victoria.